Bueno, Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. En nuestro último encuentro habíamos estado viendo el tema relativo a la presentación del dictamen, la preparación, perdón, del acto pericial. Habíamos visto que debía designarse día, hora y lugar para la realización del acto pericial. Les he remarcado a este respecto que la designación del día, hora y lugar para el acto pericial no obedece tanto a interés del perito, sino fundamentalmente a interés de las partes, que puedan controlar el medio de prueba. Y también remarqué que dentro de ese derecho que tienen las partes a hacer el control del medio de prueba, las partes pueden asistir personalmente o por medio de sus apoderados o fundamentalmente por medio de sus delegados técnicos a la realización de ese acto pericial que, como también les remarqué en nuestro encuentro anterior, tiene que estar debidamente notificado. Es decir, las partes deben estar debidamente notificadas del acto pericial a los fines de evitar una irregularidad y con esto planteos de eventual nulidad del acto pericial. Y habíamos estado viendo también algunos modelitos, entre comillas, de pericias que se habían presentado en algunos expedientes judiciales. Habíamos visto cuál era un poco el formato que tenía. Yo les dije a ustedes que el Código Procesal de la provincia no tiene una normativa formulista con respecto al contenido que debe tener el dictamen pericial. Esto queda librado un poco a los criterios jurisprudenciales y doctrinarios, pero yo sí les remarqué dos puntos. Primero, que el dictamen pericial debe contestar los puntos, limitarse a contestar los puntos de pericia propuestos por las partes, y en este punto les vuelvo a remarcar lo que les dije en la clase pasada. El perito debe limitarse a contestar en tanto y en cuanto esté en condiciones de contestar el punto de pericia. Hay casos en los cuales el perito no puede contestar el punto de pericia porque no forma parte el punto de materia de su conocimiento, su experticia, caso en el cual simplemente tiene que informarlo, no tiene obligación, al contrario, tiene el deber de informar que no puede contestar el punto en función a que será ajeno a su especialidad. Y en otros casos no lo puede contestar porque no tiene los elementos para hacerlo. Caso en el cual también el perito tiene que ponerlo de manifiesto. Si el perito no tiene elementos para poder hacer el dictamen pericial, el problema será esencialmente de las partes. Y eventualmente de la parte que no aportó los elementos que debía aportar para la realización del acto pericial. El Código Procesal de la provincia establece que cuando una de las partes no colabora con el acto pericial hay una presunción en su contra de que lo que la parte contraria afirma respecto a los hechos que resultan materia de litigio, o por lo menos materia de objeto de la pericia, son tal cual los relata la parte perjudicada, en este caso por el hecho omisivo de la otra parte. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no se sientan siempre en la obligación de contestar los puntos de pericia. Los puntos de pericia tienen que contestarlos, obviamente, a la medida que tengan los elementos para hacerlo y puedan hacerlo. Y además sepan también que muchas veces la falta de colaboración de una de las partes en la realización del acto pericial beneficia a la otra. O sea que informar que una de las partes no quiso colaborar con el acto pericial o no suministró los elementos, lejos de perjudicar a la parte contraria, al contrario, la beneficia, desde el punto de vista estratégico procesal. ¿Sí? Bueno, creo que en este punto habíamos quedado en nuestro último encuentro. Creo que habíamos estado charlando estas cuestiones y algunas cuestiones conexas más, pero digamos, habíamos quedado en este punto del acto pericial. Hoy la idea es avanzar ya con el tema de la presentación del acto pericial y cuáles son las consecuencias que trae aparejada la presentación del acto pericial. O sea, qué puede suceder una vez que la pericia, el dictamen pericial, es presentado en el expediente. De todas maneras, previo a avanzar en esto, me gustaría que ustedes, si los hay, si hay alguna pregunta relativa a los temas que estuvimos desarrollando en la clase anterior, me lo formulen o quieren hacer algún tipo de aclaración, quieren que les haga algún tipo de aclaración, aprovechemos este momento para hacerla previo a pasar a esta nueva etapa del acto pericial, que ya sería la etapa de conclusión propiamente del acto pericial. Así que no sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran consultar al respecto.
Gabriel, Estefanía te habla, ¿cómo estás? Hola Estefanía, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien. Tengo una consulta. ¿La notificación a las partes es necesariamente y siempre es por cédula o puede ser una notificación automática en algún caso? No, es muy buena tu pregunta, Estefanía. No, las notificaciones de los actos periciales se deben hacer en forma personal, o sea, la parte va y se notifica en el expediente, o bien por cédula. No es válida, no es de los actos que se pueden notificar o se consideran notificados automáticamente. Para el resto de los participantes del curso, el Código Procesal prevé 4 formas de notificación. ¿eh? Una notificación es la personal, cuando el litigante va y dice que se notifica de tal o cual acto procesal. Los actos más importantes del proceso deben ser notificados de esta manera o bien, sucedáneamente, por cédula. O sea, si no se notifica personalmente, se notifica por una carta que se le tiene que mandar a la parte que debe quedar notificada. Por ejemplo, el traslado de la demanda, se presenta la demanda, o el traslado de la apertura de la causa prueba, la clausura del término de prueba, o la sentencia. Todos esos actos procesales más importantes del proceso se tienen que notificar personalmente o por cédula. La fecha de pericia, aprovechando la pregunta de Estefanía, se debe notificar por cédula. Es de los actos que deben ser notificados personalmente o por cédula. No pueden quedar notificados automáticamente. La notificación automática, sí, Ignacio, ahí estoy contigo, para terminar un poco la idea. La notificación automática, a la cual hace referencia Estefanía, es una disposición residual que tiene el código que dice que todo aquello que no se notifique personalmente o por cédula queda notificado el primer martes o viernes posterior a su dictado. Es decir, cualquier decreto en el expediente que no deban ser notificados por cédula o personalmente, yo quedo notificado automáticamente como abogado el primer martes o viernes posterior a su dictado. A eso se llama notificación automática. No es el caso del acto de pericia, y la otra forma de notificación que prevé el código, que es para situaciones muy excepcionales, en las sucesiones, o en el caso de personas que no se les encuentra el domicilio, etcétera, etcétera, la notificación por edictos. Usted tiene que notificar a personas que no tienen domicilio conocido o a personas indeterminadas. No se sabe quiénes son los herederos de una persona, que lo tiene que notificar. Se recurre a la ficción legal del edicto, que es una especie de aviso que se publica en el boletín oficial, como los clasificados del diario, para que me entiendan muy simplemente. Pero eso son formas residuales. No sé si con eso contesté tu pregunta, Estefanía, pero bueno, lo importante es que les quede claro que tiene que estar notificado sí o sí por cédula o personalmente. Sí, Yo sí, lo que te está iba a claro. preguntar, Ah, perdón. perdón, No, dale, Ignacio. Gabriel, o sea, pero esa notificación, pero tranquilamente nosotros la podemos cargar desde el CIFE también. Sí, digamos, ahora con el tema del CIFE no hay ningún problema. Directamente la cargan ustedes como peritos, la pueden cargar sin ningún inconveniente y notifican por vía CIFE. Antes Por se eso, o sea, me... una vez que la cargamos, nosotros cargamos la notificación en el CIFE y después cuando entre el profesional o entre las partes, ya lo pueden chequear que ya está notificado directamente. Sí, se hace la notificación. Pero esa notificación es por cédula electrónica, pero por cédula al fin. Sí, Ah, o lo pueden sea, hacer. se hace un formato, digamos, la cédula, lo que usted llama cédula es un formato tipo un Word, digamos, lo que hablamos el otro día, donde completamos todo, esa la firmamos digital y la cargamos en el CIFE. Exactamente, así es, así es. Perfecto. La otra alternativa que ustedes tienen es pedirle al secretario o secretaria del juzgado que despache la cédula en forma electrónica el secretario o secretaria del juzgado, que también lo puede hacer. O sea, muchas veces los peritos van y dejan la cédula y el secretario o secretaria la carga en el CIFE, la firma y la carga en el CIFE. Pero esas son distintas alternativas que tienen. ¿Sí? Gabriel, Sí, una Estefan. consulta más, ¿puede ser? Sí, las que ustedes quieran. Aprovechemos ahora para, digamos, dejar agotada esta etapa. A mí me pasó ahora que fijé la fecha para una pericia y vi la cédula que fueron notificando a todas las partes, pero una de las partes había pedido que a la pericia asistiera alguien del Ministerio de Medio Ambiente. No dice quién y el ministerio tampoco es parte de ese juicio, digamos. Y eso, digamos, no está notificada, no hay ninguna notificación o cédula hacia el ministerio. ¿Me conviene ir a hacer la pericia igual o no hacerla porque a lo mejor dicen, no, pero esta persona no estuvo, o no se presentó nadie del ministerio? No, no, no.
No, lo que dice el Código Procesal es que la pericia tiene que estar notificada a las partes. A las partes. Por lo tanto, si el día y hora de pericia está notificado a la actora y al demandado, o a los actores y los demandados, son parte en el proceso judicial, es suficiente. Si después alguna de las partes, una cosa media rara hasta que me estás diciendo, pero si alguna de las partes quiere que concurra determinado tipo de persona que es ajena al proceso, bueno, se tendrá que ocupar primero de que el juez lo autorice a que efectivamente esto sea así, porque vos podrías no aceptar esa intervención en tanto no esté autorizada y no sea parte del proceso. Y segundo, se tendrá que ocupar ella de notificarle, pero de notificarle en su puro interés, Estefanía, no porque sea inválido el acto. No sé si me explico lo que te quiero decir. O sea, si no estuviera notificado el Ministerio de Medio Ambiente, creo que era, como estaba haciendo la pregunta acá, la pericia vos la podés llevar adelante sin ningún tipo de problema, sin ningún inconveniente. Está bien, perfecto. Sí, en realidad porque yo tengo que pedir bastante documentación que han presentado al ministerio y entiendo que por eso quieren que esté alguien del ministerio. No sé realmente por qué lo piden, pero bueno, no está notificado, no sé, hay como... Pero Por eso, aparte el ministerio, digamos, deberían notificar, o sea, el ministerio para que pueda participar del acto pericial, no sé cómo viene planteado el tema del proceso judicial, si esto es un tema penal, un tema civil, pero si se tratara un tema civil o un tema laboral, el ministerio, para que tome algún tipo de intervención, tiene que cursarse oportunamente algún tipo de pedido al oficio, al ministerio, que el ministerio designe una persona a tal fin, que el juez lo autorice a que esa persona participe del acto pericial, y que la otra parte lo consienta. O sea, hay todo un proceso previamente para eso. Pero, En realidad la parte que lo pide, una de las partes es la fiscalía, y es esa la parte que está pidiendo la presencia del ministerio. No sé si tiene algo que ver. En realidad pide, claro, de un ingeniero del ministerio, de alguien que trabaje en el ministerio y que sea ingeniero. Algo así estaba planteado. está. Pero el juez ordenó que efectivamente esta persona participe del acto pericial, digamos, está decretado esto efectivamente así. En el escrito del juez puso se tenga presente sí, ¿lo qué? Sí. Perdón. No, Claro, que no. tengan presente los peritos. No dijo más nada, no dijo ni sí, ni no, Sí, ni mucho más. Mi sí, miedo el era ir famoso. y hacer todo el trabajo y que después, digamos, tenga que volver a hacerlo, o lo anulen, o no sé. No, qué sé yo, que a lo mejor preventivamente, si vos querés, para evitarte cualquier tipo de duda al respecto, podés presentar un escrito al juez a los fines de que se aclare la situación, si eventualmente debe o no participar una persona del Ministerio del Acto, y eventualmente que la parte interesada le notifique de la realización del acto pericial. Digamos, a modo preventivo, si vos querés presentar un escrito al juzgado como para que te lo aclare. Pero, insisto, a mi modo de ver, no tendría por qué obstaculizarse la realización del acto pericial porque no esté ese organismo ahí en tanto y en cuanto el juez no lo ha ordenado. Siempre digo, yo Listo, siempre digo que gracias. el téngase presente de una forma elegante desde el punto de vista procesal de no decir nada. Porque cuando los jueces ponen téngase presente porque dicen, bueno, vamos a ver, pero después no están resolviendo nada al respecto, ¿no? Y Gabriel, en el caso de que, por ejemplo, no sé, vos mandaste la nota que va a ser la pericia tal día, ¿sí? Y que ya están notificadas las partes, pero la parte contraria que lleva un perito de parte, ¿sí? Pero no lo notifica. Vos llegás a la pericia, vos tranquilamente podés arrancar a hacer la pericia sin que esté ese perito. Sin ningún tipo de problema, porque digamos, es una práctica muy habitual de que los abogados pongamos en los escritos, por ejemplo, que designo delegado técnico al ingeniero Ignacio Marini o al licenciado Ignacio Marini, con domicilio en calle tal de la ciudad de Rosario. A quien solicito se le notifique del acto pericial, patapín, 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 patapín. En realidad, al único que le van a notificar del acto pericial es a mí. A vos, Yo vos me después tenés tendré que que avisar. yo me tendré que preocupar en avisarte a vos que tal día tenés que ir al acto, porque, insisto, vos no tenés un domicilio constituido ad effectum de esto, ni sos parte técnicamente del proceso para que seas notificado. Entonces, vos lo único que tenés que verificar es que estén notificadas las partes. Si el actor y el demandado, o los actores y demandados,
o los actores demandados y terceros que han sido citados al juicio, porque a veces se citan a los terceros al juicio. Sí. Vos me demandás a mí por una deuda de Pablo Mazalán, del cual yo soy garante. Bueno, está bien, yo responderé, pero lo vamos a llamar a Pablo para que venga al proceso, porque yo después voy a repetir contra Pablo. Pablo es un tercero incorporado al proceso, pero que se convierte en parte. Entonces, en tanto estemos notificados todas las partes, es suficiente en el domicilio procesal que constituyeron las partes, o sea, en el domicilio de los abogados. Después serán los abogados los que se tengan que preocupar en notificarle a su delegado técnico, ¿sí? Así que a tu pregunta, con que estén notificados, poder realizar el acto sin que el perito necesariamente haya llegado, o vaya, ni siquiera. ¿Sí? Perfecto. Bueno. ¿Alguna otra? Por supuesto, perdón, hago siempre esta aclaración, parece perogrullo lo que voy a decir, pero por supuesto que estas cuestiones relativas a si la parte está notificada o no está notificada, tiene sentido si alguna de las partes no te va, porque si al proceso, al acto pericial van las dos partes, actor y demandado, más allá de que estén notificados formalmente o no estén notificados, obviamente que participan del acto igual, ahí no tenés ningún tipo de problema. O sea, yo no me preocupo si las dos partes están, si están el actor y el demandado, más allá si hay cédula o no hay cédula. La cédula te la voy a pedir o la voy a chequear en tanto y en cuanto una de las partes no haya venido. En ese caso tengo que verificar que efectivamente está notificada el acto y que por lo tanto el acto se puede llevar adelante. Termino con esto para hacer el paralelismo. Nosotros los abogados, cuando vamos a tomar una audiencia, por ejemplo, una audiencia de testigos, ¿sí? Y llegamos el día de la audiencia al juzgado para tomarla, si vamos el actor y el demandado y vino el testigo, las cédulas que mandamos quedan en la carpeta, porque en definitiva estamos todas las partes que tenemos que estar, ¿sí? Ahora, si por casualidad no viene el abogado de la otra parte, y pasaron 15 minutos, 20 minutos, media hora y no viene, y el testigo lo tengo enfrente y hay que tomarle declaración, yo le voy a ir a pedir al secretario que le tome la declaración. Ahora, el secretario lo primero que me va a preguntar es, dígame, doctor, ¿la otra parte está notificada? Sí. ¿Me muestra la cédula, por favor? Sí, acá tiene la cédula, doctor, y incorpora la cédula. Ahora la mira por el CIFE, ¿se entiende? Pero él no te va a tomar la audiencia si previamente no lo controla. Lo mismo si yo pido un apercibimiento para un testigo que no vino. Lo primero que me va a pedir el secretario, bueno, está bien, lo vamos a traer con la fuerza pública, le vamos a aplicar una sanción, pero usted acredíteme que lo notificó del acto, porque si no, no puedo aplicarle sanción. Bueno, exactamente lo mismo para cuando el perito tiene que hacer el acto pericial. O sea, él va a verificar que estén notificadas las partes si alguna de las partes no vino. Ahora, si vinieron todos, ya la cuestión queda en lo anecdótico, ¿se entiende? Porque el acto va a ser válido igual en función a que si las partes están, no hay nulidad posible. ¿Estamos con respecto a esto? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna duda con respecto a lo que estábamos conversando, o algún otro tema de los que estuvimos conversando en clases pasadas. Bueno, si no hay observaciones en ese punto, pasamos entonces al Power. Les quiero mostrar un poco el tema de qué pasa. Vamos a abrirlo un poquito acá. Bueno. Ustedes, después de la realización del acto pericial, después del día y hora de pericia, van a tener que elaborar el trabajo pericial, el dictamen pericial, conforme los modos y formas que estuvimos viendo en nuestro encuentro de la semana pasada, y en determinado momento lo van a tener que presentar al tribunal. Yo les había dicho a ustedes que en general la práctica forense hace que los jueces, por lo menos en nuestra jurisdicción de Rosario y los tribunales de la zona de influencia de Rosario, no tengan por costumbre fijar plazos para la presentación del acto pericial, y en general lo dejan libre un poco al criterio del perito y de las partes, pero cuando después
no se presenta o el perito toma demasiado tiempo para la presentación del acto, es probable que el abogado le pida después que lo intime al perito a presentar el dictamen. Entonces ahí sí te empiezan a correr los términos porque el juez seguramente te va a intimar por 3 días, 5 días, 10 días a la presentación del dictamen. ¿Sí? ¿Qué puede pasar una vez presentado el dictamen pericial? Es decir, ¿cuáles son las distintas alternativas que hay una vez que el dictamen es presentado? Sepan ustedes que desde el momento que el dictamen es presentado, el juez tiene que emitir un decreto, donde va a decir seguramente por presentado dictamen pericial, hágase saber a las partes o notifíquese a las partes. Esto significa, traducido al español coloquial, bueno, el perito presentó el dictamen, señores actores y demandados, vengan y digan lo que tengan que decir respecto a la pericia, si tienen algo que decir respecto a él. ¿Sí? O sea, se les hace saber a las partes para que las partes formulen las observaciones que tengan que realizar o no a la pericia. Vamos a la hipótesis 1. ¿Qué es lo que mejor puede pasarle al perito? Que las partes no digan nada. O sea, que el dictamen se presenta, ¿sí? El juez ordena que se notifique el dictamen a las partes, el actor o el demandado se notifican y notifican a la parte contraria del dictamen, y pasado 3 días más 1 de gracia, o sea, 4 días hábiles desde el momento de la notificación, siempre sepan que el día de la notificación no se cuenta como día 1, o sea, el día 1 es el día siguiente. Si ustedes reciben una notificación hoy, martes, el día 1, el día hábil siguiente es mañana, miércoles. Entonces, dentro de los 3 días más el de gracia, 4 días hábiles, si no hay ningún tipo de observación al dictamen, ni las partes dicen absolutamente nada, el dictamen fue consentido. No hay ninguna, no se tienen que preocupar de nada. No pasó nada y por lo tanto el dictamen se presentó y está todo bien. ¿Sí? Es la mejor de las hipótesis. ¿Es lo que normalmente ocurre cuando uno presenta un dictamen pericial? Y no es lo que normalmente ocurre. No digo que sea fatalmente necesario que se lo observen o se lo impugnen, pero no es lo que normalmente ocurre que el dictamen sea consentido por ambas partes. ¿Por qué? Y porque generalmente cuando ustedes presenten el dictamen pericial, seguramente ese dictamen va a beneficiar a una parte y perjudicar a la otra. Entonces, en la medida que beneficia una parte pero perjudica a la otra, la parte que se sienta perjudicada seguramente va a hacer algún tipo de observación o impugnación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, no es lo que habitualmente suele suceder. De todas formas, es una posibilidad que uno presente el dictamen y que las partes, frente a la presentación del dictamen y notificadas que fueran del dictamen, no digan nada, o consientan expresamente el dictamen, cosa con la cual el perito se queda tranquilo. ¿Sí? Ahora bien, vamos en grado de intensidad. Puede ser que el perito presente el dictamen, presente efectivamente su informe pericial, y las partes, o el mismo juez, esto último es más raro, puede ser más en el campo del derecho penal, pero en el campo del derecho procesal civil y procesal laboral es más raro que esto suceda en el fuero civil o laboral. Que el juez o las partes pidan ampliaciones de los puntos periciales. Y acá debemos hacer una suerte como de división, cuando hablamos de ampliación de los puntos periciales. ¿Qué quiero decir con ampliación de los puntos periciales? A veces el juez o las partes pueden pedirle al perito que aclare con respecto a los fundamentos que explicitó en una determinada contestación. A lo mejor hay un determinado punto de la pericia que el perito lo explica, pero que uno no lo entiende o no llega a entender claramente qué es lo que el perito quiso decir, o la explicación es confusa, o la conclusión es confusa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, de alguna manera, el juez o las partes pueden solicitarle algún tipo de ampliación. Ampliación entendida como sinónimo de aclaración del contenido de la pericia y de los fundamentos esencialmente que se le ha dado a determinada respuesta o a la respuesta misma. ¿Sí? Este tipo de ampliación en el sentido de aclaración de las contestaciones relativas al dictamen pericial
le ocasiona algún perjuicio al perito, o le ocasiona algún tipo de problema, más allá de la molestia propia que puede llegar a tener que consistir en volver a dar explicaciones o ampliar las explicaciones que se han dado oportunamente. No, no tiene ninguna consecuencia para el perito. Las partes pueden, si los términos, vuelvo a repetir, son oscuros, no son claros, son medio confusos, son demasiado abreviados, y no se llega a comprender exactamente el sentido de la contestación, pedirse ampliación de la pericia en cuanto al contenido fundamental. Generalmente en estos casos el juez le corre traslado al perito por el término de 3 días para que el perito formule, si así lo considera, porque el perito puede no estar de acuerdo con ese pedido de ampliación, en el sentido de que a lo mejor el perito considera que la contestación que dio es suficiente y no tiene nada más que aportar, y el problema de la parte de si lo interpreta o lo deja de interpretar. En definitiva, a lo mejor el perito puede considerar que las contestaciones a los puntos de pericia o a determinado punto de pericia ha sido lo suficientemente amplia y por lo tanto ratifica lo que se contestó oportunamente. ¿Tá? Pero de lo contrario, si no, se pueden dar mayores argumentos, o se pueden mejorar los argumentos, o ampliar los argumentos, o ampliar las contestaciones, etcétera, etcétera. Está dentro de las reglas de juego que son las menos complicadas para el perito. ¿Sí? El perito contesta dentro del término de 3 días esa ampliación y el tema queda ahí. Se contestó la ampliación, el juez pondrá seguramente por contestada ampliación, por contestado pedido de aclaración, y punto. Nada más que esto, no pasa de ahí la cuestión. ¿Sí? Pero también, y acá no hay que confundirlo, puede ser que la parte, o las partes, o el juez, ordenen una ampliación de los puntos de pericia. Es decir, que las partes o el juez propongan o ordenen nuevos puntos de pericia que no estaban incluidos en los puntos de pericia originales. ¿Sí? ¿Puede suceder esto? Sí, puede suceder. De hecho, el Código Procesal lo prevé, esto de que se puedan pedir nuevos puntos de pericia. En general, sin embargo, el puede no va de la mano del es lo normal y habitual. ¿Por qué? Porque en materia procesal rige lo que se llama preclusión, principio de preclusión. Por lo tanto, en el momento que yo ofrecí la prueba, debía acompañar los puntos de pericia correspondientes, ¿sí? Y por regla, yo no puedo después volver a formular nuevos puntos de pericia. Los puntos de pericia son los que se formularon oportunamente. Si usted no previó la totalidad de los puntos de pericia que quería hacer, un problema del abogado que no previó los puntos de pericia correspondientes. Pero, esto no lo autoriza a pedir una ampliación de nuevos puntos de pericia, porque si no nunca terminaríamos la pericia. ¿Se entiende? Ahora bien, hay casos excepcionales en los cuales los jueces o las partes pueden, porque a lo mejor la contestación de una pregunta terminó derivando en alguna cuestión que requiere algún tipo de nuevo punto de pericia, que excede el punto de pericia que contestó el perito, puede suceder que las partes o el juez las partes pidan o el juez ordene la producción de un nuevo punto de pericia. Primera acotación, si la parte o las partes piden un nuevo punto de pericia, antes de que el perito lo pueda contestar o no, primero tiene que el juez ordenarlo. Quiero decir, si el juez lo ordena de oficio, o sea, si el juez lo ordena porque él considera que tiene que ampliarse los puntos de pericia y se deben contestar nuevos puntos de pericia, bueno, obviamente está ordenado por el juez, el perito no le va a decir que no al juez, pero a veces son las partes las que vienen y le dicen al perito, bueno, quiero que me conteste tales otros puntos de pericia. Para que el perito pueda contestar los puntos de pericia nuevos, el juez tiene que ordenarlos previamente. No basta con que la parte lo pida, porque en realidad ya le precluyó la posibilidad de solicitarlos. ¿Estamos? Ahora bien, suponiendo que las partes piden la ampliación de los puntos de pericia, o sea, proponen nuevos puntos de pericia, y el juez los ordena, o sea, acepta esos nuevos puntos de pericia, y el perito deba contestarlos, volvemos al principio. Quiero decir, como lo que estamos haciendo ahora son nuevos puntos distintos a los que contestamos originariamente, el perito debe fijar una nueva fecha de pericia para contestar esos nuevos puntos de pericia que son sometidos a su conocimiento, de manera tal de que ambas partes tengan la posibilidad de controlar la producción de ese nuevo medio probatorio, esa nueva variante del medio probatorio, y
Una vez que volvemos a hacer todo el circuito que vimos en la clase anterior, esto de fijar fecha de pericia, notificarle las partes, concurrir el acto de pericia, se podrá presentar el dictamen correspondiente a los nuevos puntos de pericia. ¿Sí? A los nuevos puntos de pericia. A veces me dicen, bueno, pero en realidad, si yo ya fijé la fecha de pericia, ¿por qué es necesario volverla a hacer? El código expresamente lo dispone así, o sea, se debe proceder de esta manera, ¿eh? Sobre todo, ¿por qué? Porque se entiende que hay que asegurarle a las partes nuevamente el derecho a controlar el medio probatorio. Como en realidad lo que usted contestó antes supuestamente es otra cosa, ¿sí? Lo que usted va a contestar ahora es otro, digamos, un nuevo punto de pericia, y para lo cual eventualmente tiene que analizar otras cosas para contestar. En esos casos, deberá por regla siempre fijar nueva fecha de pericia y contestar los puntos de pericia seguido el procedimiento que acabamos de señalar. Por supuesto, una vez que presenten el dictamen con respecto a los nuevos puntos de pericia, podrá suceder que las partes lo consientan, lo observen, o sea, habrá que ver qué es lo que hacen las partes después, una vez presentado, ¿sí? Pero siempre diferencien muy bien entre que le soliciten una ampliación de la pericia en cuanto al contenido mismo de la pericia, o sea, yo lo que quiero es que usted me amplíe los fundamentos, me explique mejor lo que me está diciendo, o la conclusión, a ampliar la pericia en cuanto a los puntos de pericia. Si lo que me están pidiendo es que yo amplíe y conteste nuevos puntos de pericia, en este segundo caso, a diferencia del primero, donde simplemente tengo que contestar argumentando mejor o argumentando más ampliamente, en el segundo caso, lo que tengo que hacer es volver como al principio. O sea, bueno, hay que fijar una nueva fecha de pericia, notificar a las partes, etcétera, y presentar un dictamen ahora sobre estos nuevos puntos de pericia que se han propuesto. Sepan distinguir bien esta situación para que no lo lleve tampoco a eventuales nulidades o yerros procesales. ¿Estamos? De todas formas, vuelvo a aclararles, no es lo que habitualmente sucede. O sea, la segunda variante es muy rara. Es muy raro que se pidan nuevos puntos y si se piden que el juez los autorice. Es muy raro. Pero bueno, eventualmente puede suceder. Puede suceder. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, por ahora ninguna. Bueno, mejor así entonces. Tercera hipótesis, que es la más frecuente de todas. El perito presenta el dictamen y obviamente la parte que se siente perjudicada por el dictamen, no se siente conforme con la presentación del dictamen, no se siente conforme con lo que el perito dice en el informe pericial, entre comillas, hace lo que se denomina observación de la pericia, hace algún tipo de observación del acto pericial. Muchas veces se le denomina impugnación del acto pericial, impugna pericia, ¿sí? Bueno, en este caso, generalmente perdón, para que se entienda la idea, ¿no? O sea, generalmente el perito presenta el dictamen y viene la parte que se siente perjudicada y dice, no, el perito en realidad hizo todo mal, porque en realidad considera que la velocidad del vehículo era tal, cuando en realidad de acuerdo a los cálculos realizados daría tanto, o sea, en realidad yo manifiesto una disconformidad con el razonamiento que hizo el perito a los fines de llegar a las conclusiones a las cuales arribó, ¿sí? A eso normalmente se lo conoce con el nombre de impugnación de pericia, que es un tema que a mí no me termina de convencer, pero que en realidad técnicamente lo que se está realizando es una observación de pericia. Yo estoy observando la pericia porque discrepo con respecto a las conclusiones del perito. Esto es lo que sucede más habitualmente. Generalmente los abogados vamos e impugnamos la pericia, ¿sí? La impugnamos en las conclusiones, la impugnamos en los fundamentos, entendemos que es improcedente, etcétera, etcétera, por los motivos que fueran, ¿sí? Generalmente para esto, obviamente, nos valemos del informe que nos da nuestro delegado técnico. O sea, el delegado técnico normalmente nos dice, no, la pericia está mal por esto, aquello, o podés atacar la pericia por esto y aquello, y por lo tanto impugnarle porque el perito acá le calculó mal por esto, hizo mal lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre en cuanto al contenido del acto pericial, ¿sí?
Generalmente cuando los peritos les impugnan o les observan la pericia en estos términos, a veces se enojan mucho, están medio molestos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que es una de las impugnaciones menos complicadas, ¿sí? Porque generalmente cuando uno observa el acto pericial, o mal llamado impugno la pericia, pero por el contenido de la pericia, porque no estoy de acuerdo con ha sido el razonamiento del perito a los fines de llegar a las conclusiones a las cuales llegó, en realidad el juez lo que va a hacer en ese caso es, obviamente, notificarle al perito de la observación, de comillas, impugnación del acto pericial por el contenido, y el perito tendrá 3 días más el de gracia a los fines de poder contestar esa impugnación, o sea, tratar de defender por qué lo que dijo o cómo lo dijo es correcto y cuáles son los fundamentos de lo que eventualmente lo llevó a concluir en lo que concluyó. En síntesis, normalmente la impugnación o la observación del acto pericial no es más que una suerte de alegato anticipado, o sea, los abogados vamos y le manifestamos al juez por qué estamos disconformes con la pericia, pero en rigor de verdad, esa impugnación no tiene mayor sentido, porque lo que va a hacer el juez es correrle un traslado al perito, el perito seguramente va a ratificar lo que dijo y hasta inclusive va a ampliar más los fundamentos de que por qué lo que dijo está bien, ¿sí? Y el juez terminará diciendo una suerte como de téngase presente, volviendo a lo del téngase presente que nos decía recién la compañera Estefanía. El juez tendrá un téngase presente y bueno, lo voy a ver en el momento de la sentencia, porque ese momento es el momento que yo voy a valorar el medio probatorio. Es decir, ese es el momento en el cual yo voy a ver si el medio probatorio tiene eficacia como tal o no, si la pericia tuvo, me convence en cuanto a los fundamentos y a las conclusiones a las cuales ha pretendido arribar, ¿sí? De ahí que 2 cosas. Primero, yo como docente de Derecho Procesal siempre le enseño a mis estudiantes que en realidad no tiene ningún sentido impugnar la pericia por su contenido, observar la pericia por su contenido en el momento en que el perito presenta la pericia. Nosotros siempre le recomendamos a nuestros estudiantes, mire, cuando el perito presenta la pericia, en el mejor de los casos presente un escrito diciendo que usted no acuerda o que no está de acuerdo con las conclusiones del perito, o que no está de acuerdo con los fundamentos del perito, pero que se va a expresar con respecto a lo mismo o hace reserva a expresarse respecto a los mismos al momento procesal oportuno, que es el alegato, ¿sí? El alegato es el momento en el cual los abogados hacemos las conclusiones del juicio, en el cual ya el perito no participa, digamos, no tiene ninguna intervención. Las partes venimos a hacer nuestras conclusiones de la prueba, y le venimos a decir al juez por qué le tiene que creer a tal testigo o no creerle a tal otro, por qué tal pericia es más o menos creíble o no, más o menos fundada o no, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el abogado debería hacer este acto en ese momento. De hecho, en la última propuesta de reforma al Código Procesal de la provincia, una de las sugerencias que hizo nuestra cátedra, que después se vio plasmada en el proyecto, que nunca se sancionó, porque tenemos un código de 1962 y un montón de proyectos de reforma dando vuelta, pero nunca se concretó ninguna. Pero bueno, en el último proyecto de reforma, justamente una de las cosas que se aclaraba era esta. Es decir, bueno, la impugnación de la pericia, cuando fuera con relación al contenido de la pericia, la tienen que hacer en el alegato. No pueden hacer antes, porque si no, esto es como que se está discutiendo innecesariamente y obligando a veces al perito a salir a contestar cuestiones que no tienen mayor sentido procesal en este momento. Ahora, en la práctica, ustedes no me pregunten por qué, porque no trata de una cuestión de sociología jurídica o de psicología jurídica, no me pregunten por qué, pero bueno, todos los abogados presentan la impugnación de la pericia en cuanto al contenido en el momento que se presenta la pericia. Entonces, bueno, le corren traslado al perito, el perito va y contesta por qué le parece el que está bien y ahí queda la cuestión, ¿sí? Y no hay mayores inconvenientes con respecto a eso. Digo para el perito, ¿sí? ¿Se comprende un poco la idea con esto? Entonces, si ustedes presentan la pericia y el abogado de una de las partes, o ambos abogados, le impugnan la pericia porque no están de acuerdo con el contenido, no están de acuerdo con el desarrollo lógico que ustedes hicieron para fundamentarla, o no están de acuerdo con las conclusiones, pues bien, ustedes pueden contestar esto como no, porque en realidad hasta el perito se podría dar el lujo de no contestar el traslado de esa impugnación, es decir, nada, no decir nada, o decir sencillamente que se remite al dictamen presentado, ahí estoy contigo, Ignacio, y punto. Porque el juez no va a hacer nada, no va a resolver nada con respecto a eso. En realidad el juez va a tener en cuenta eventualmente la prueba al momento y la va a valorar al momento de la sentencia.
no antes. No puede hacer absolutamente nada con esto, más que un, entre comillas, innecesario e inútil, téngase presente para su oportunidad, que será que no. Sí, discúlpame, Ignacio, vos me querías decir algo. Sí, o sea, lo que no me termina, creo que de quedar claro es cuando se realiza una impugnación, porque por ejemplo estamos hablando que bueno, las partes pueden solicitar ampliación, puede ser que el juez también amplíe con alguna formulación o pedido de aclaración, pero eso creo como que la pericia sigue, ¿sí? Pero cuando las partes impugnan la pericia, o impugnan su validez, o impugnan su eficacia, ahí corta como nuestro trabajo directamente y ya nos formamos parte, digamos, de la pericia y por ende como que no participamos más dentro de ese expediente y como que tampoco cobraríamos, digamos, No, 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 o no es tan no. así. No. La labor del perito termina en el momento de la presentación del dictamen pericial. Por Ah, supuesto bien. que a partir de ese momento termina la labor del perito. Ahora, bien, puede haber, a partir de la presentación del dictamen pericial, distintas alternativas. O sea, si las partes te consintieron el dictamen y no dijeron nada, se terminó el trabajo pericial. Ya no tenés que hacer más nada en el proceso más que cobrar, que vamos a desarrollar la clase que viene. O sea, lo que te queda como perito es esperar cobrar los horarios profesionales, pero terminó tu trabajo. Ah, ¿Está? bien, pero digamos, a pesar de que esté impugnada, digamos, el cobro es igual, digamos, no es que porque está Eh, impugnada por X motivo, ya tu Tal trabajo no cual. sirvió. No, de ninguna manera. Yo no, en ningún momento dije eso, ¿eh? En ningún Ah, no, momento dije, está. No, no. no. Sí, sí puede pasar eso, pero en una hipótesis que todavía no vimos. Hasta acá, ¿cuáles son las hipótesis que planteamos? Presentó el dictamen, no pasó nada, se terminó el trabajo del perito. Presentó el dictamen y una de las partes o el juez pidieron una aclaración con respecto al contenido de la pericia. Bueno, el perito tiene un trabajo adicional. ¿Cuál es? Contestar ese traslado haciendo las aclaraciones que se solicitan por las partes o por parte del juez, ampliando un poco a lo mejor los fundamentos. ¿Sí? Y ahí sí ya termina el trabajo del perito de nuevo. ¿Sí? Puede suceder hipótesis B, que la parte pida nuevos puntos de pericia o el juez solicite nuevos puntos de pericia. Bueno, en ese caso el perito tendrá que seguir trabajando para poder contestar los nuevos puntos de pericia. Y una vez contestados esos nuevos puntos de pericia, presentará el dictamen pericial y en principio terminará su trabajo. En todos estos casos con derecho a cobrar honorarios, por supuesto, porque su trabajo lo hizo. ¿Sí? Le observan la pericia, entre comillas, le impugnan, el término impugnación mal utilizado, pero le impugnan la pericia, porque dicen, no, están mal las conclusiones del perito por esto y aquello, o sea, no estoy de acuerdo con las conclusiones del perito por esto y aquello, hizo mal tales cálculos. Bueno, el perito obviamente va a contestar ese traslado, ¿sí? Defenderá su posición porque considera que está bien el dictamen o cuál están bien los fundamentos o los ampliará, y termina el trabajo del perito ahí, y obviamente va a tener derecho a cobrar honorarios. Y acá me detengo un punto. Por supuesto, hay pericias de mejor calidad o menor calidad, hay pericias de mejor factura o peor factura. O sea, si la pericia que se realizó no es de una factura bárbara, el trabajo del perito no fue un trabajo muy sesudo ni nada por el estilo, pues probablemente el juez le regulará menos. Si el trabajo del perito fue más concienzudo, más trabajoso, etcétera, bueno, en ese caso seguramente el juez le reconocerá un mayor honorario, que después veremos que esto está de alguna manera tabulado, ¿se entiende? Es decir, el tema de la impugnación hasta acá, o de la observación hasta acá, puede incidir después en que si el trabajo del perito fue de menor o mayor calidad, pueda ser mejor o peor remunerado por el juez al momento de la sentencia, pero que va a ser remunerado porque el trabajo lo hizo, lo presentó y el dictamen está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, en ese punto, hasta acá, el perito no tiene ningún tipo de problema, ni inconveniente, ni ningún tipo de duda con respecto al tema del cobro de sus honorarios profesionales. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, en general, nosotros tratamos de recomendarle a los colegas abogados que no presenten las observaciones a los puntos de pericia acá. No tiene ningún sentido, es preferible presentarlo en el alegato, donde el perito ni siquiera te va a contestar o no va a tener oportunidad de contestar. De última, te queda con la última palabra. Después, a lo mejor eso, no sé si lo convencerá o no al juez, pero digamos, tiene una incidencia mayor. Pero bueno, es una práctica muy frecuente. Ustedes se van a encontrar con que permanentemente los abogados vamos y presentamos impugnaciones.
Y entonces a veces los peritos se enojan mucho. Me acuerdo una vez un perito arquitecto que se enojó mucho conmigo porque le impugné el informe pericial, cosa que no debía haber hecho, pero él no estaba enojado por el momento procesal o no de hacerlo, sino porque estaba enojado porque no le había gustado lo que le había dicho en la impugnación. Pero digamos, son las reglas de juego. O sea, es bastante frecuente que los abogados utilicemos términos por ahí un poco violentos, un poco agresivos. No lo tomen como nada personal, forma parte de este juego adversarial. O sea, obviamente el abogado va a tratar de ser lo más agresivo posible con la contraparte o contra el perito si le emitió un dictamen desfavorable, porque tiene que tratar de meritarlo de alguna manera, pero en rigor de verdad no es una cuestión personal con el perito, mucho menos. Y eventualmente el perito lo que tiene que hacer ante esa situación es decirlo, tomárselo con calma, decir, bueno, me impugnó, está dentro de la regla de juego, yo fundamento mejor mi pericia, o me remito a lo que ya dije porque está recontra bien, y es más, a veces te hacen quedar mal, porque impugnás y el otro te termina contestando, no, sos un burro por esto y aquello, o está bien lo que yo te contesté y vos me estás diciendo barbaridades por esto y aquello. Es decir, en general uno cuando hace una impugnación, a veces en estos términos, se expone a que el perito hasta fundamente mejor y me haga quedar peor a mi posición. Por eso digo que en realidad los peritos no se tienen que preocupar por las impugnaciones en sí de la pericia cuando la impugnación versa sobre el contenido de su dictamen o sobre las opiniones que eventualmente ha dado en sus conclusiones. Es una oportunidad para que la fundamente mejor, si se quiere, pero no se le va a complicar su labor pericial por él. Donde sí el perito se tiene que preocupar es si lo que le piden es la nulidad de la pericia. O sea, hay una impugnación de la pericia, pero ya no porque yo difiero o no acepto o no concuerdo con el razonamiento del perito, con las conclusiones del perito, sino que en realidad estoy señalando que hay una irregularidad procesal que vicia la pericia. O sea, la pericia la puede haber hecho Einstein, la pericia puede estar bárbara, pero si no se respetó el procedimiento previo para poder obtenerla, la pericia es nula. Y en ese punto sí el perito se tiene que preocupar, y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué puede ser nula una pericia? ¿Cuáles son los vicios de procedimiento que se pueden dar que hagan nula la pericia? Bueno, en realidad los vicios pueden ser varios y constituyen, si ustedes quieren, una suerte de repaso de todo lo que hemos estado señalando hasta acá. Ejemplo, el perito nunca aceptó el cargo y derechamente fue y presentó el dictamen. El perito aceptó el cargo, pero no fijó fecha de pericia y presentó derechamente el dictamen. El perito aceptó el cargo, fijó fecha de pericia, pero después cuando llegó el momento de la fecha de pericia no controló que la pericia estuviera notificada y por lo tanto las partes eventualmente se vieron privadas, o alguna de las partes se vio privada de hacer el control del dictamen pericial, ¿sí? Son cuestiones de forma. Por supuesto no quiero ir a cuestiones más groseras, como puede ser eventualmente una cuestión penal, ¿estamos? O sea, se comprobar un soborno, cosas por el estilo. No llego a este punto que obviamente son motivos también de nulidad. Voy a cuestiones básicas de procedimiento. ¿Estamos? Entonces, si eventualmente el perito incurre en un vicio de procedimiento, la parte que se vea perjudicada por el dictamen pericial no le va a impugnar la pericia por el contenido, no le va a observar la pericia por el contenido, no va a ir por ahí. Directamente le va a pedir la nulidad de la pericia, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia el pedido de nulidad de la pericia de todas las hipótesis que hemos visto antes? Se diferencia en que en todas las hipótesis anteriores el acto procesal pericia, que también es un acto procesal la pericia, además de ser un acto de arquitectura, un acto de ingeniería, un acto médico, un acto contable, también es un acto procesal. Ese acto procesal, cuando hay una impugnación que no fuera por nulidad, es válido. Es válido. ¿Sí? Podrá tener mayor o menor eficacia en cuanto a la convicción que pueda generar en el juez, pero el acto es válido. ¿Estamos? Y volvemos a lo que me preguntaba Ignacio. ¿El perito tiene derecho a cobrar? Sí, por supuesto tiene derecho a cobrar honorario, porque en realidad su trabajo está realizado y el acto procesal es válido. Pero cuando ustedes le están atacando la pericia por nulidad, lo que le están diciendo es que el acto es inválido. Lo que ustedes le están diciendo es que el acto procesal pericia tiene una irregularidad en el procedimiento que generalmente le precede,
Y algunos dicen, inclusive en cuanto al contenido, por ejemplo, no estuviera fundada. Algunos dicen que la nulidad podría ser, yo no llego a ese extremo, pero la pericia está infundada, por lo tanto es nula. Yo no creo que esto sea así, pero sí por el procedimiento previo. Si hay irregularidad en el proceso previo de constitución de la pericia o de la realización de la pericia, en ese caso el abogado cuando se la impugne, se la va a impugnar ya para anularla como acto, para decir que ese acto procesal no es válido y por lo tanto debe ser fulminado, debe ser dejado sin efecto. ¿Qué consecuencias tiene para el perito la presentación de un pedido de nulidad? Bueno, ahí sí hay que preocuparse, ¿sí? El primer problema que tiene el perito cuando le plantea una nulidad de la pericia es que se tiene que buscar un abogado. ¿Por qué se tiene que buscar un abogado? Porque por más que la nulidad que le planteen sea una cuestión contestable, entre comillas, por un perito, es una cuestión procedimental, es una cuestión procesal, y los peritos no tienen lo que nosotros llamamos derecho de postulación, o sea, el derecho de peticionar ante la autoridad judicial lo tenemos los abogados y los procuradores. Entonces, en realidad, ustedes no van a poder contestar ese traslado eficazmente, le van a pedir que ustedes vengan con un abogado a contestar, como si lo estuvieran haciendo un juicio. ¿Tá? Entonces el juez les va a ordenar que usted va a tener que contestar el traslado, señor perito, pero busque un abogado que le firme el escrito que usted va a presentar. ¿Sí? Ya sea porque lo represente o lo patrocine, pero se va a tener que buscar un abogado por una cuestión técnico-jurídica, y usted no está capacitado para contestar una cuestión técnico-jurídica. Entonces lo primero que tiene que hacer es buscar un abogado. ¿Sí? El segundo punto es que si eventualmente el planteo de nulidad prospera, si eventualmente el planteo de nulidad prosperara, ¿sí? En ese caso la pericia obviamente se anula, queda sin efecto. Y por regla, salvo excepciones, pero por regla, el perito no puede volver a emitir un nuevo dictamen pericial. O sea, no puede decir, bueno, vuelvo para atrás y emito el dictamen pericial de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando se acuerdan ustedes, nosotros estuvimos viendo en la primera clase las causales de recusación, cuando los podíamos recusar nosotros los peritos. Uno de los motivos para recusar a un perito, el mismo motivo por el cual puedo recusar a un juez, es porque el perito ya emitió opinión con respecto a aquello que le estoy consultando. Entonces, como el perito ya emitió un dictamen, él ya está, entre comillas, contaminado de su opinión con respecto al dictamen, ya no va a ser un imparcial e imparcial con respecto al dictamen que va a dar, motivo por el cual seguramente voy a pedir el apartamiento de la causa. Es decir, voy a solicitar que se anule la pericia y que el perito sea excluido del juicio. Sea anulada también su designación porque no puede volver a opinar. Salvo hipótesis muy rara, el perito no puede volver a emitir opinión sobre la cuestión. ¿Sí? Ya está, ya prejuzgó con respecto a la cuestión. ¿Sí? Con lo cual, el perito se queda con la pericia anulada, se queda sin la designación, trabajó al divino botón, obviamente no va a cobrar honorarios profesionales porque la pericia técnicamente no la hizo, fue anulada por su eventualmente culpa, y además, si pierde el incidente de nulidad, le van a cargar con las costas del incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener que pagar los honorarios y los gastos que haya tenido el abogado o la parte que planteó la nulidad, que hizo el planteo de nulidad. ¿Se entiende? O sea, que ese mini juicio que hay con respecto a la pericia, obviamente se paga como si fuera, obviamente no en la misma proporción, la proporción menor es un 30% del honorario del principal, pero puede ser con costas a cargo del perito. ¿Estamos? ¿Es habitual que esto suceda? O sea, ¿es habitual que se plantee la nulidad de una pericia? No, gracias a Dios no. En general no es habitual, no son habituales los planteos de nulidad, porque los peritos tampoco dan lugar a los planteos de nulidad, generalmente cumplen con todas las etapas procedimentales correspondientes, que son muy básicas. También porque el juzgado, de alguna manera, siempre en una función tuitiva lo advierte al perito con respecto a determinado tipo de situaciones. Dice, bueno, no te olvides de fijar fecha de pericia, o si a veces va a hacer un determinado acto previo a todo trámite, tal cosa. O sea, de alguna manera hay una suerte de guía al respecto. Y porque además, en materia procesal, en toda la materia jurídica, las nulidades se tienen que interpretar con un criterio restrictivo. Es decir, que en la duda, con respecto a si un acto es válido o inválido, después siempre tiene que estar por la validez del acto. Entonces, en general, los jueces siempre tratan de buscarle algún salvavidas o tirarle algún salvavidas
al perito para tratar de evitar con esto la nulidad. O sea, muchas veces yo me encontré con situaciones en las cuales el juez, frente a un planteo de nulidad, termina buscando alguna fórmula alternativa como para que el perito conteste la pericia como si fuera salve la pericia como si fuera una suerte como de ampliación de punto de pericia o cosas por el estilo. Pero en general son formas que dependen a veces de la buena voluntad del tribunal o la buena voluntad de las partes. Si alguien te planteó la nulidad y te la lleva hasta el final, la nulidad, si efectivamente es grave, va a prosperar, te van a anular la pericia, y esto, insisto, no solamente importa una pérdida del caso y una pérdida del honorario para el perito, sino también que tenga que asumir además el pago de las costas incidentales generadas como consecuencia de esa irregularidad. ¿Sí? Estamos respecto a esto. De ahí entonces un poco esto no es para llevarle temor, ni tampoco para generar dudas respecto a lo que tienen que hacer, pero sí para que ustedes estén, entre comillas, muy despiertos y muy atentos con respecto a la parte procedimental. O sea, yo les remarco siempre esto: aceptación de cargo, fijación de día, hora y lugar de pericia, ceñirme en mi pericia la contestación de los puntos de pericia que me han propuesto las partes o el tribunal. Cumpliendo básicamente estas 3 reglas y estando atento con estas 3 reglas, el perito no va a tener mayores problemas, aparte obviamente después en el ejercicio diario de la actividad que tienen que cumplir, esto se hace mucho más llevadero y uno no está tan pendiente de nulidades o cosas por el estilo. Nos pasa a los abogados, ¿no? También los abogados cuando empezamos a trabajar siempre estamos muy temerosos de los errores procesales porque después generamos nulidades, pero con el tiempo uno lo va aceitando y la cosa va marchando con mayor fluidez. Bueno, a ustedes les va a pasar lo mismo, sobre todo en sus primeros tiempos como peritos, sepan tratar de cumplir muy bien las etapas procedimentales pertinentes para poder evitar esta situación. Entonces, Ignacio, a tu pregunta de hoy, ¿cuál es la situación que me podría generar pérdida de honorario, pérdida del caso, y encima costas judiciales? Bueno, acá es una nulidad. ¿Sí? Si me plantean una nulidad, ahí sí realmente estoy en un problema y probablemente termine mi función también acá, pero una cosa que termine mi función con derecho a cobrar honorario y otra cosa que termine mi función sin derecho a cobrar honorario y encima teniendo que pagar honorarios y gastos a la otra parte. ¿Sí? Bueno, pero no en sé ese si hay caso, en el caso que alguna vos pregunta. llamás que vos llamás a tu abogado, teóricamente que vos tenés abogado que vos te tiene que representar, no hay forma de que el abogado, no sé, pueda ganar la causa esa teóricamente de que la pericia es nula. Como por No, decir vos, puede por alegar supuesto. a que no es que el perito dijo bien, o que puede alegar que, no sé, de que amplíe pericia y un montón de cosas, y ahí te defienda la causa de que vos lo que hiciste está bien, quizás. Sí, no, y aparte que hay muchos casos donde las irregularidades quedan consentidas por las mismas partes. Por ejemplo, no lo quiero llevar a tecnicismos, pero suponete que el perito no aceptó nunca el cargo, formalmente no aceptó el cargo, se le pasó al tribunal, y va y fija fecha de pericia, y notifica la pericia a las partes, y las partes nunca le hacen ningún tipo de observación con respecto a esta cuestión, y participan del acto pericial. Obviamente después no pueden pedir la nulidad de la pericia. ¿Por qué? Porque ellos convalidaron esa irregularidad a través de un acto procesal ulterior que fue la realización del acto pericial. Entonces, si por ejemplo un abogado va y plantea la nulidad porque el perito no aceptó el cargo, yo fuera el abogado del perito le contestaría, bueno, está todo bien, hay una irregularidad. Esa irregularidad quedó purgada desde el momento en ¿Para que qué vos fuiste? aceptaste la designación del punto de pericia y fuiste a la pericia, con lo cual vos sos tan partícipe de la irregularidad como eventualmente el perito, la nulidad quedó subsanada, en este caso. Otras veces pasa que los abogados plantean las nulidades fuera de término. Me ha pasado casos, por ejemplo, donde he visto que se presenta la pericia, el abogado plantea la impugnación de la pericia por el contenido, supóngase que no está de acuerdo con el contenido, etcétera, 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 hace la impugnación, y resulta que después se da cuenta de que, este hombre no fijó la fecha de pericia, así que bueno, le voy y le planteo la nulidad. Bueno, como el Código Procesal de la provincia dice que usted la nulidad la tiene que plantear dentro de los 3 días ulteriores a que tomó conocimiento de la irregularidad, ¿sí? Si usted fue notificado de la pericia y en vez de agarrar y pedir la nulidad, fue y pidió la impugnación y después, tiempo después, va y pide la nulidad, el juez le va a decir, no,
usted convalidó la irregularidad, ¿se entiende? Si la pericia no se fijó fecha de pericia, pero el perito, supongamos, estoy planteando una hipótesis absolutamente imaginaria, supongamos que el perito, después que realiza el día y hora de pericia, pide una documentación o pide un elemento que necesita para el acto pericial. Supongamos que yo fijé fecha de pericia, yo soy perito, fijé fecha de pericia para el día 20 de agosto de este año, a las 9 de la mañana. No se notificó una de las partes, yo hice el acto pericial igual. Pero después, el 15 de septiembre, presento un escrito diciendo, mire, a los fines de poder evacuar el dictamen pericial que me fuera encomendado y por el cual fijamos fecha para el día tal, necesito que tal parte acompañe tal documentación. Y la parte acompaña esa documentación. Y yo después presento la pericia. Obviamente, la parte que presentó la documentación y que estaba notificada de ese acto de presentación de documentación y que no impugnó la irregularidad en ese momento, no puede venir a plantearla ahora. Entonces, a lo que voy, Ignacio y el resto de compañeros y compañeras, es el hecho de que el abogado plantee la nulidad no significa que fatalmente haya una nulidad. Puede ser que la nulidad, como diría un profesor mío de Derecho Procesal, una cosa es que haya irregularidad y otra cosa es que haya nulidad. O sea, la nulidad es una irregularidad que se sanciona con la privación de la eficacia del acto, cuando esa irregularidad es grave, no está consentida, etcétera, etcétera. Pero la irregularidad por la irregularidad misma, ¿sí?, no causa la nulidad. Puede haber un montón de otras circunstancias que la subsanen, la temperen. Entonces, seguramente estará en la habilidad de tu abogado poder dar los fundamentos para los cuales evitar la declaración de nulidad. Pero por eso justamente los jueces le ordenan a los peritos, y a veces se les pasa esto, los peritos se largan a contestar las nulidades como, bueno, a veces saben más que los abogados, pero digo, a veces los jueces, a veces no, los jueces siempre deben obligarlo a los peritos a que vayan con patrocinio letrado, a contestar estas impugnaciones, pues son cuestiones técnico-jurídicas, no son cuestiones de la métier del perito. No es lo mismo decirle al perito, yo no estoy de acuerdo como vos calculaste los metros de frenada del auto, que es tu especialidad, a decirle, mirá, vos cometiste un error procedimental y no fijaste fecha de pericia, con lo cual esto deviene en una nulidad del proceso. Pues es una cuestión técnico-jurídica en la cual el perito obviamente no tiene por qué estar en conocimiento o no tiene por qué tener un conocimiento experto. Y se le violaría el derecho de defensa. ¿Se entiende? O sea, se le violaría la garantía procesal del derecho de defensa. Entonces, por eso los jueces exigen, normalmente exigen, que ese tipo de impugnaciones el perito la conteste con patrocinio letrado, con la representación de un abogado. Y por último, y concluyo también con este punto, perdón, no sé por dónde me fui. Les decía, muchas veces los abogados también planteamos nulidades que no son tales. Muchas veces los abogados planteamos nulidades que no son tales. Por ejemplo, y a riesgo de ser reiterativo, hay veces que la pericia, por ejemplo, se presenta en forma muy escueta. El otro día les estaba mostrando una pericia que eran contestadas casi en forma telegráfica por el perito. Entonces, hay una corriente de pensamiento dentro del derecho procesal que dice que la pericia tiene que estar fundada, y si no está fundada, no es pericia. Entonces, hay algunos que sostienen que si la pericia no está fundada, o está deficientemente fundada, la pericia sería nula. Bueno, ni la doctrina mayoritaria, ni la jurisprudencia mayoritaria sostienen esto. O sea, la pericia, por más que esté defectuosamente fundada, será una pericia menos creíble, pero no deja de ser pericia. El acto procesal está cumplido y es válido. Después habrá que ver si el juez le cree más al perito o menos al perito. Pero, obviamente, el acto es válido. En general, los vicios de las pericias para nulidad o están derivados del procedimiento o están derivadas de circunstancias que por ahí son muy difíciles de comprobar. Por ejemplo, si yo afirmo, estoy hablando de un caso hipotético, afirmo que el perito recibió una dádiva o recibió un soborno a los fines del acto pericial, obviamente la pericia es nula porque el acto conlleva un acto ilícito, ¿se entiende? Para probarlo a esto es tarea ímproba. O el perito no hizo la pericia, se lo hizo otra persona y él le puso la firma. El acto es nulo porque en realidad la pericia no fue realizada personalmente por el perito, sino que fue realizada por una tercera persona que le puso la firma. El perito lo único que hizo fue ponerle la firma, pero en realidad la pericia no fue de él
no fue hecha por él y por lo tanto como un acto personal e indelegable hay una violación. Está bien, lo puedo afirmar. El tema cómo lo pruebo. ¿Cómo pruebo que efectivamente la pericia que me presentó Ignacio con firma de Ignacio en realidad la hizo Mauro? Es una tarea de prueba diabólica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, ¿puede plantearse? Sí, se puede plantear. Pues ahora quiero decir, quien lo plantea puede probarlo y acreditarlo. ¿Está? Bueno, no sé si hay... Gabriel, una consulta con esto que estuviste hablando que me quedó dando vuelta en la cabeza. Cuando uno va al tribunal a fijar fecha de pericia, en el supuesto caso este que planteaste de la nulidad, si uno no aceptó el cargo, ¿cómo puede ser que en el tribunal te acepten la fijación de la fecha si uno no está nombrado en el expediente o no está nombrado en la causa? No, no, son cosas que no deberían pasar, Ramiro. En un proceso, obviamente, si vos me preguntás a mí, ¿cómo puede ser que el tribunal me acepte? Pero, por ejemplo, con ese criterio, que es totalmente lógico, yo te digo, no debería existir nunca la excepción de incompetencia, porque ¿cómo el juez acepta una demanda siendo incompetente? Y sin embargo, me la paso planteando excepciones de incompetencia, porque yo entiendo que el juez es incompetente para la causa. O por qué el juez acepta una demanda de un abogado que no tiene poder para el acto procesal que se está iniciando. O sea, Ignacio me dio un poder para iniciar un divorcio y yo le estoy diciendo un juicio de cobro de peso a Rafael Papaleo con ese poder. Y el juez, el tribunal debería advertirlo a esto. Che, pero para Escalante, vos tenés un poder de Ignacio para demandarle a la señora por divorcio y vos le estás demandando a Rafael Papaleo por un cobro de peso. O sea, no tenés poder para esto, no tenés facultades para esto, ¿sí? Sin embargo, son cosas que suceden habitualmente en el tribunal. No es lo que sería deseable que suceda, pero en el fárrago de labor y en la falibilidad humana, que también existe, obviamente esto puede existir. Entonces, contestando a tu pregunta más puntualmente, Ramiro, ¿pasa que uno fije una fecha de pericia sin haber aceptado el cargo? No, generalmente el tribunal te lo filtró. Generalmente el tribunal mira el expediente del juzgado y dice, no, pero parate, si este muchacho no aceptó el cargo, no le puedo aceptar la fecha de pericia, y seguramente te va a decir, previo a todo trámite, acepte el cargo y se proveerá. O sea, venga, acepte el cargo y después charlamos, pero no puede fijar la fecha de pericia. Y en esto está en relación, Ramiro y el resto de la clase, con esto que les decía yo, de que generalmente el tribunal, por acción directa o indirecta, te va ayudando a que no metas la pata, hablando mal y pronto. O sea, supongamos que el perito va y hace eso, probablemente el tribunal le va a decir, no lo puedo hacer. ¿Estamos? Ahora, si se le pasa al tribunal y vos lo haces, y las partes vienen y te esperan agazapadas, y ahí sí puede llegar a tener un problema, ¿sí? Pero de todas maneras, insisto, son situaciones excepcionales, no son las situaciones que normalmente suceden a lo largo del proceso judicial. Lo que ustedes se van a encontrar más habitualmente, yo no quiero ser reiterativo en esto, ni cargarle mucho las tintas con respecto a esto, pero con lo que se van a encontrar habitualmente, gracias a Dios para ustedes, es con impugnaciones del tipo, no estoy de acuerdo con lo que el perito dice en la contestación del punto de pericia número 8. Porque en realidad él cuando contesta que el auto venía por la derecha o venía por la izquierda, o cuando contesta que el WhatsApp fue enviado de tal, en realidad le erra porque debería haber hecho tal o cual cosa, o podría, bueno. Entonces son cuestiones opinables, en las cuales si vos llegaste a la conclusión que la que llegaste, tendrás que preocuparte en defender mejor tu posición. Pero siempre entra dentro del campo de la opinabilidad, ¿está? Por eso también, generalmente, nosotros le decimos a los colegas y a las colegas, cuando tenemos los cursos para abogados, no hagan esa impugnación ahí, porque lo único que están haciendo con eso es darle el pie al perito para que el perito, si eventualmente tuvo alguna falla en el razonamiento, mejore todavía su posición y ustedes se vean peor en este punto. No lo hagan ahí, háganlo en el alegato. En el alegato el perito no les puede contestar nada y de última el juez puede llegarle a creer un poco más de lo que usted puede llegar a estar diciendo, pero en rigor de verdad no tiene sentido hacerlo ahí. Pero en la práctica, se van a acordar de esto cuando ejerzan, en la práctica los abogados tenemos esa cosa como que esa cosa impulsiva, ¿no? Presentaron la pericia me es desfavorable, voy y la impugno, por si las moscas. Y en rigor de verdad no conviene hacerlo en ese momento. Sí, Ignacio. Y si, por ejemplo, en ese caso el abogado, digamos, contrató un perito de parte y la pregunta, digamos, que te hizo, tiene razón el perito de parte, digamos, ¿y qué se hace en ese caso? Vos ponés, sí, en este punto de pericia
aclaro que tiene razón y se anula ese punto de pericia. Bueno, ¿qué pregunta, Ignacio? Mirá, si hay un consejo que le tengo que dar al perito es que siempre las respuestas a las preguntas que se le formulan, a los puntos de pericia, sean asertivos, concluyentes, no dubitativos, etc. Si vos te encontrás con que la otra parte tiene razón, obviamente podés decir, sí, la verdad que tiene razón y por lo tanto estoy equivocado. Ahora, no habla bien de tu pedido. Vos te imaginás el grado de convicción que va a tener el juez después del momento de la sentencia si este muchacho dice que no a la primera que... En general no es la actitud que asumen los peritos. En general, primero hay una cuestión humana. Difícilmente uno acepta la culpa fácilmente, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, obvio. siempre uno tiene tendencia a defender su propia obra, hasta por una cuestión de amor propio, pero en primer lugar no es la actitud normal. Y en general, aun cuando uno se diera cuenta de que hay un error o que a lo mejor puede... Yo siempre les recomiendo, después queda a criterio del juez cómo lo interpreta. Siempre ustedes tienen, mientras no obviamente, uno conteste lo que debe contestar, ¿no es cierto? Pero a la de saber y entender. Pero traten siempre de manejar ante esa situación cuestiones de tipo hipotéticas. O sea, bueno, en una interpretación posible podría darse la situación que plantea la otra parte, pero eventualmente Pero siempre aferrándose a lo que dijo uno. y sí, de alguna manera sí, de alguna manera sí. De alguna manera Bien. sí. Decir una pericia que lo que dije está mal y que la verdad que está bien lo que dice la otra parte, digo, es un acto de gran honestidad intelectual, pero generalmente determina que el informe pericial pueda llegar a ser totalmente demeritado al momento de la sentencia. ¿Me explico lo que quiero decirle? Entonces me parece que siempre es conveniente hablar en potenciales, o manejar otras alternativas, pero nunca totalmente desestimar la posición de uno, ¿no? La posición que oportunamente sostuvo en la pericia, salvo que realmente haya habido un error grosero, ¿cierto? O sea, salvo que haya habido No, porque grosero. lo que estimo puede ser que a veces juegue ahí en contra la matrícula, qué sé yo, capaz que lo que decís vos, che, yo me aferro a lo que está bien y viene la contraparte, que te das un documento expresándote lo que vos dijiste que estaba recontra mal y vos lo defendiste a muerte, como diciendo, che, este profesional no sabe nada, o si hay un quilombo muy bien grande, no sé, puede ser que No. A ver, yo una matrícula, te entiendo la pregunta. Uno no puede defender el equívoco o el error a sabiendas que hay un error y tampoco llevarlo a términos irreductibles, ¿no es cierto? Y también uno tiene que ameritar dentro de qué ámbito está, porque no es lo mismo que esté en juego la libertad de una persona que estemos discutiendo por el cobro de un cheque. Pero, ¿se entiende? Pero a lo que voy es que en general, por supuesto, si hay un error, el error es grosero y está claro y evidente, uno se rinde ante el error y está bien y es de buena práctica reconocerlo. Pero en general no es lo recomendable si te caben otras posibilidades de análisis. Yo siempre recuerdo un caso donde en una pericia caligráfica, el perito calígrafo, o sea, los peritos calígrafos tienen que tomar cuerpos de escritura para poder hacer los cotejos. Y el perito se confundió y tomó un cuerpo de escritura, eran varias personas las que tenían que formar cuerpo de escritura, y cuando hizo el análisis se le mezclaron los papeles, una hoja con la de otro, y entonces cuando emitió el dictamen, claro, le atribuyó firmas a una persona que no... Claro, cuando vimos el tema era evidente que había habido un error, donde obviamente le reconoció el error, pero obviamente la pericia ahí en ese caso se anuló. La pericia ya, porque evidentemente había ya una... y era imposible que lo pudiera llevar adelante técnicamente bien. Pero digamos, las consecuencias son serias. Por eso digo, en la medida que lo puedas defender, aunque sea con un escarbadiente, pero defenderla, tratar de defenderla. Y también, obviamente, ser concienzudo y serio cuando uno lo presenta. O sea, el informe pericial tiene que ser presentado. Siempre piensen ustedes que cuando ustedes presentan un informe pericial, en general están beneficiando una parte y perjudicando a la otra. Lo mismo que les pasa a los jueces. Los jueces, cuando emitan una sentencia, generalmente benefician a una parte y perjudican a la otra. Esto es así. O sea, yo no conozco sentencia que todos estén contentos con la sentencia. Generalmente los jueces, cuando emiten su fallo,
terminan beneficiando a una parte y a otra la perjudica, en términos prácticos, ¿no? No de justicia. Al perito le pasa un poco lo mismo. Entonces, obviamente, ese dictamen pericial va a ser atacado por la parte que se ve perjudicada. O sea, la reacción natural del abogado frente a un informe adverso, como una sentencia adversa, es impugnarla. O sea, ¿qué hago yo frente a una sentencia que me es adversa? La apelo. Y después veo, y después la discutiré en la Cámara y la seguiré peleando, y etcétera, etcétera. Pero la reacción natural que tiene el abogado es esta, porque aparte es su deber profesional hacerlo y defender los intereses del cliente. Lo mismo pasa cuando presenta el perito su dictamen. O sea, el abogado, si el dictamen es desfavorable, va a tratar de ver cómo de alguna manera lo hace menos creíble o lo hace menos atendible como medio de prueba, ¿sí? Es normal que esto suceda y forma parte de la regla de juego. Por eso, obviamente, el juez, cuanto mejor funde su sentencia, mejor, porque obviamente será menos probable que prospere una apelación, una nulidad contra una sentencia en la Cámara de Apelaciones, y obviamente en la medida que el perito haga mejor su trabajo y lo funde mejor, menos probabilidades habrá de que prospere una impugnación o un pedido de nulidad contra su trabajo pericial. Siempre también partiendo del presupuesto que el perito goza de un beneficio, el perito oficial. El juez, por regla, le va a tender a querer al perito oficial, no lo que dicen las partes, porque las partes obviamente tratan de llevar agua para su molino. Es decir, yo cuando impugno una pericia, la impugno con la finalidad de llevarme agua para mi molino, no para, entre comillas, hacer justicia. Eso es tarea del juez. Entonces, obviamente el juez, cuando mira mi impugnación, siempre, tema, insisto, de psicología jurídica, siempre la va a mirar con el desdén de, bueno, ¿y qué va a decir? Si le dieron por la cabeza, obviamente la va a atacar, pero seguramente lo que dice el perito debe ser lo que está bien, ¿eh? O sea, el abogado también tiene que remar contra esta situación, ¿sí? Práctica. Así que bueno, no sé si hay algún otro comentario o aclaración que quieran que hagamos al respecto. Bueno, si no la hubiera, paso un tema, el tema de la valoración judicial. Bueno, una vez que el perito presentó el dictamen, ¿sí? Este es un artículo, el artículo 199 del Código Procesal, que es yo le digo es un artículo mentiroso, porque ahora vuelvo, pero explico lo que quiero decir. Nosotros en materia procesal tenemos distintos modos de valorar la prueba. Hay distintos modos de valorar la prueba. No son muy científicos que digamos. Yo siempre, cuando tengo que hablar con ingenieros, siempre me pongo un poquito colorado, porque cuando tenemos que salir a explicar los métodos de interpretación de prueba, siempre caemos en grandes lagunas los abogados, porque en general los medios de prueba se interpretan de tres maneras posibles. Una que es una forma de interpretación muy antigua, pero que se aplicó mucho y aún se sigue aplicando, que se llama medio de prueba tasado, o valoración de prueba tasada. ¿Esto qué significa? La ley le dice cuánto vale el medio de prueba al juez. Es como que le da un puntaje al medio de prueba, ¿no? Y le dice, bueno, mire, en realidad, si declaran 4 testigos de una parte y 2 de la otra, bueno, 4 le ganan a 2, por lo tanto usted le tiene que creer al que trajo 4 testigos y no al que trajo 2. ¿Sí? Eso se llama prueba tasada. La ley le indica al juez cómo tiene que valorar la prueba. Nosotros tenemos 2 medios de prueba que son tasados. Unos son los documentos públicos, las escrituras. El juez tiene que tener, por cierto, lo que dice una escritura, porque la ley así lo manda, hasta que sea rearguida de falsa, pero si la escritura dice que Juan es el dueño de la casa, Juan es el dueño de la casa, y por lo tanto el juez tiene que tenerlo como válido. Y el otro caso es la confesión, cuando las partes venimos y confesamos en un proceso judicial algo, decimos algo en un proceso judicial y reconocemos algo, el juez tiene que tenerlo como aceptado. Esos son los 2 de medio de prueba tasada. Por más que, a ver, si Ignacio me dice Gabriel Escalante es rubio, y yo digo sí, soy rubio, y bueno, el juez tiene que tenerme por rubio. Pero mira que Escalante es morocho. Sí, no importa, pero las partes y Escalante en este caso reconocen que es rubio, así que es rubio. Eso se llama prueba tasada. Tiene absurdo esto, pero la ley dice que tiene que tenerlo como válido.
Enfrente de ese medio de valoración de la prueba, nosotros tenemos otro medio que es el extremo, que se llama de libre convicción. O sea, el juez no queda atado a ningún medio de prueba, el juez se convence con lo que le parece, con lo que él le sedujo como medio de convicción. Se convenció, miren, vino un perito, vinieron cuatro especialistas, vino esto, pero le creyó a 2 testigos, y con 2 testigos se dio por lo tanto, sistema de la libre convicción. Es el sistema que tienen los norteamericanos. Vieron que en las películas norteamericanas le preguntan al jurado inocente o culpable, pero no le preguntan por qué se convencieron de que es inocente o culpable. Simplemente habrán debatido, sabrán ellos por qué, pero en su fuero íntimo, inocente o culpable. En el medio tenemos un sistema que es el que utilizamos más habitualmente el sistema procesal argentino, que es lo que se llama sistema de la sana crítica. ¿Qué es esto de la sana crítica? Bueno, me convence, pero tengo que explicarle por qué me convence. O sea, es una cosa intermedia, ¿no? O sea, bueno, está bien, sí, me convenció tal medio de prueba, pero tengo que explicar por qué me convence tal medio de prueba. O sea, si le creí a 2 testigos, pero le creí más a los 2 testigos que a todos los científicos que vinieron por esto y aquello. ¿Sí? O sea, pareció el sistema americano, pero explicado, razonado, de alguna manera. Este es el sistema que rige a nosotros. O sea, este es el sistema donde, bueno, el juez se convence con cualquier medio probatorio, pero tiene que explicar por qué lo convence este medio probatorio. ¿Sí? ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ustedes me dirán, ¿para qué me explica todo esto, Escalante? Bueno, porque el Código Procesal, en el artículo 199, que estábamos viendo recién, dice, ¿cómo se va a valorar la prueba pericial? Dice, el juez no está obligado a seguir el dictamen pericial y deberá apreciar el mérito de la prueba según su criterio. O sea, el Código Procesal le da una gran libertad al juez para que pueda interpretar el medio de prueba como quiera. O sea, pareciera que el medio probatorio pericial es un medio probatorio más, como las testimoniales, como las pruebas informativas, y hasta inclusive de menor valor que una documental o una absolución de posiciones que son tasadas. ¿Sí? ¿Es esto cierto? ¿Es cierto que efectivamente la prueba pericial es una prueba de libre interpretación del juez y que el juez la puede considerar o no considerar conforme le parezca y de acuerdo a cómo se convenza? No, desde ya que no. Desde ya que no. Primero porque es la única prueba con rasgo de cientificidad que tiene el proceso. O sea, de todos los medios de prueba que están previstos en los códigos procesales, testimoniales, documentales, declaraciones de parte, informes de reparticiones públicas, etc., el único que tiene algún viso de cientificidad, en el sentido de decir, bueno, para poder elaborar esto tengo que seguir un método y tengo que llegar a conclusiones que puedan llegar a ser comprobadas, es la pericial. ¿Sí? Por supuesto, habrá periciales de ciencias o disciplinas más duras, como ser la química, ¿sí? O la bioquímica, y a otras de ciencias blandas, como puede ser la psicología. Pero digo, en un punto o en el otro, siempre todas las pericias, el dictamen pericial tiene grados de cientificidad. En función a esto, la Corte Suprema, prácticamente en un fallo que es de hace muchos años atrás, la Corte Suprema de la Nación, ha dicho que prácticamente la prueba pericial está al nivel de lo que nosotros llamamos prueba tasada. ¿Qué significa esto? Mire, si el perito dijo que esto es blanco, el juez no lo puede tener por negro, es blanco. Y si el perito dice que esto es verde, el juez no lo puede tener por azul, lo tiene que tener por verde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que el que opinó y dio el dictamen es una persona con conocimiento técnico y específico en la materia que el juez como abogado no tiene ni tiene por qué tener, motivo por el cual el juez no se puede apartar del dictamen pericial libremente como pareciera o como dice el Código Procesal que pueda hacer. Todo esto se lo estoy diciendo, ¿por qué? Porque en la práctica procesal para nosotros la prueba pericial es determinante. Si a mí un perito médico me dice que el actor no tiene ninguna incapacidad, yo estoy reclamando contra la RT porque digo que tiene una incapacidad como producto de un accidente o una enfermedad profesional, y el médico me dice tiene 0 de incapacidad, no tiene ninguna incapacidad como consecuencia de ese siniestro. El siniestro existió, pero no tiene ninguna incapacidad como consecuencia de ese siniestro. Yo ese juicio lo tengo perdido. Porque por más que lo floree, por más que le explique, por más que le diga al juez lo que le vaya a decir,
El juez va a decir, sí, pero el perito me dice que es 0. ¿Y sabe qué? Si el dictamen pericial dice 0, y pareciera que todo está debidamente fundado por el perito, yo me voy a tener a lo que dice el perito. Porque si aparte yo quisiera interpretar lo que dice el perito libremente y me quisiera apartar del dictamen pericial y decirle, no, la verdad que para mí, por lo que dice un informe particular suyo, el perito tiene como un 5% de incapacidad, le vamos a dar el 5%, probablemente cuando este expediente vaya a la Cámara me lo van a anular. Me van a decir, mire, esta sentencia que usted dictó es nula porque está infundada. Usted no tomó en cuenta lo que dice el dictamen del perito, el dictamen del perito dice 0, y usted se apartó del dictamen del perito sin ninguna razón aparente suficiente. ¿Sí? No digo con esto que el juez matemáticamente tenga que creerle al perito. Por supuesto hay casos en los cuales excepcionalmente el juez se puede apartar del dictamen del perito, pero rara vez lo hacen. Rara vez lo hacen. A veces por una cuestión, ahí voy Ignacio, a veces por una cuestión de comodidad intelectual. O sea, es mucho más cómodo decir como lo dijo el perito, pero también para salvaguardarme la espalda, porque si yo después digo que lo que dijo el perito está mal, el experto dijo que lo que dijo el experto está mal, y yo por lo tanto fallo en otro sentido, me expongo a que después cuando el expediente vaya a otras instancias, Cámara, apelaciones, Corte, etcétera, etcétera, el fallo sea anulado. ¿Sí? Y no es lo mismo que a un juez le digan que el fallo es revocado porque tiene una interpretación distinta de lo que dice el artículo tanto del Código Civil, a que le digan, mire, le anulamos el fallo porque usted cometió un garrafal error procedimental al interpretar una prueba de una manera o de prescindir de un medio probatorio, de una u otra manera. ¿Estamos? Había una época que los ascensos de los jueces se marcaban de acuerdo a la cantidad de sentencias anuladas que tenía. ¿Está? Entonces, sentencias anuladas de la Cámara, ¿no? Entonces, si vos sos juez y de 100 sentencias, 70 te las anularon, y bueno, difícilmente que te corras con alguna posibilidad de ascenso, ¿no? Así que bueno, muchas veces también los jueces, hasta para cuidarse las espaldas, se inclinan en lo que dice el perito. Todo esto lo traigo a colación, y disculpen que sea insistente en esto, para que el perito también cobre importancia de cuál es el poder que tiene el perito dentro del proceso. El perito en muchos aspectos a veces es determinante para la suerte del juicio, corta el bacalao en el juicio, y porque es importante que su tarea profesional sea debidamente fundada, ¿no? Porque en definitiva el juez apoya su decisión en lo que vaya a decir el perito, o en lo que diga el perito, y esto depende obviamente de la suerte del proceso. Sí, Ignacio, perdóname. La duda que me surgió mientras decía eso es, los jueces, digamos, ¿tienen la posibilidad también de llamar a un perito de parte para que le ayude a interpretar las preguntas? Porque capaz que un punto de pericia no es una pregunta sí o no, ¿sí? O sea, como que el abogado en un punto de pericia hace una pregunta que no determina algo quizás, y que es medio como, no sé, arbitrario, no sé. Y cuando la lee el juez no la interpreta, no la entiende, y como que no sabe dar qué punto de vista, quién tiene razón en ese punto de vista. O, ¿cuáles son las opciones? O el juez ahí llama a un perito, digamos, para que le dé un punto de vista, o falta que haya una conclusión más, no sé, expresiva o algo para que el juez pueda tener un ultimátum, digamos. Sí, ¿Se tiene que hacer eso más o menos en el punto de pericia? entiendo tu pregunta. Mirá, se pueden dar distintas situaciones. Hipótesis 1, y depende mucho del fuero, porque no todos los fueros son exactamente iguales. Cuando me refiero a fuero, es decir, no es lo mismo un juez civil y comercial que un juez penal que un juez laboral. Tienen distintas mentalidades con respecto a sus criterios interpretativos con respecto a la prueba. Pero vamos a tratar de ordenarlo un poco. Un juez muy civilista o muy comercialista te va a decir, mire, si la parte hizo mal las preguntas y el perito contestó las preguntas que no iban para ningún lado, y es un problema del que tenía que probar y no probó. Por lo tanto, si usted ofreció un medio de prueba, preguntó mal y no hizo las preguntas que tenía que hacer y el perito no contestó lo que tenía que contestar, y bueno, problema de la parte que no propuso la prueba correctamente, pierde el juicio. ¿Sí? Un juez formalista. Está bien, pero el perito contestó, pero lo que yo voy es que como el juez lee esa respuesta y no sabe para quién beneficia. Bien, a ese punto iba. ¿Sí? El juez al momento de analizar la pericia no advierte, o sea, no puede comprender el tenor de la contestación o el alcance de la contestación o alguna cuestión relativa.
El juez tiene lo que se denominan las medidas para mejor proveer. Esto significa que el juez al momento de la sentencia puede decir, antes de emitir sentencia, puede decir, mire, yo la verdad que no entiendo lo que dice el perito, o no entiendo cuál es el sentido de tal o cual pregunta, aclárese. ¿Puede solicitarlo? Tiene facultades para hacerlo, y lo puede hacer. Lo puede hacer. Es más, hay situaciones en las cuales me ha tocado un asunto, perdonen que sea autorreferencial, pero es inevitable en algunos puntos. En un asunto muy complicado, estaba un perito oficial que decía una cosa, había un perito de parte que era muy renombrado, que decía otra cosa con fundamentos recontra solventes, y había otro delegado técnico por la otra parte, que también era un capo en lo suyo, que decía otra cosa distinta a lo que decía el perito y era contraria, ¿sí? Con sus argumentos recontra sobrados. Y el juez, como medida para mejor proveer, le pidió que se designara a un perito de una repartición pública especializada en el área sobre el cual estaba la cuestión, a los fines de que emitiera una cuarta opinión, porque no sabía cuál creer. O sea, ahí el juez tenía un problema de sobreabundancia probatoria. O sea, estaba el dictamen del perito. Por supuesto, el juez podría haber dicho, yo le creo lo que dice el perito oficial, pero había dos pesos pesados que estaban actuando como delegados técnicos, que además estaban incorporando elementos muy importantes para la resolución de la causa, y que también opinaban muy bien. Entonces ahí tenía un problema de sobreabundancia probatoria. Después no sabía para qué lado disparar con respecto a en qué me apoyo, a cuál le creo. Entonces, entonces, como medida para mejor proveer, dijo, bueno, quiero la opinión del departamento técnico de tal repartición pública con respecto a esta cuestión, como para eventualmente tener una cuarta opinión y dirimir sobre el tema. Es decir, los jueces tienen muchas herramientas a los fines de poder eventualmente resolver esa situación, ¿sí? Pero para que se dé esto que vos me estás planteando, o sea, para que se dé esto que yo te estoy planteando, se tiene que dar una suerte como de sobreabundancia, o si ustedes quieren, el juez se encuentra ante una prueba que está producida, pero que no se entiende exactamente el sentido de la respuesta, o el contenido de la respuesta, o el alcance de la respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso puede echar mano de la medida para mejor proveer. Lo que nunca puede hacer el juez, porque viola el equilibrio entre las partes, es suplir negligencia probatoria. Es decir, si usted está demandándolo al auto que Dios no lo permita, que lo chocó a Messi y le arruinó la pierna izquierda, y usted es perito médico, y no le pregunté al perito médico cuánta es la incapacidad que le genera a Messi en la pierna izquierda la lesión que le ocasionó el auto, el juez, por más que sea una barrabasada, y por más que sea terrible lo que... No puede decir, como medida para el juez proveer, como el abogado se olvidó de preguntar lo que era básico y elemental, lo pregunto yo, che, ¿cuánto es la incapacidad que tiene Messi en la pierna izquierda como consecuencia de la lesión? Porque no es un problema de sobreabundancia de prueba, no es un problema que no entiendo lo que dice el perito, es un problema de que el abogado no preguntó lo que tenía que preguntar. Motivo por el cual, si no preguntó lo que tenía que preguntar, y jorobate. En todo caso, será un problema de Messi con su abogado, lo tendrá que demandar por daño y perjuicio por malpraxis. Pues no es un problema de juez que tenga que resolver esa situación, ¿sí? Entonces diferencio esas dos situaciones claramente. Ahora, en la hipótesis que vos me planteás, Ignacio, el juez tiene todas las herramientas del caso para poder resolver la situación. Esto que vos me estás planteando se da mucho en otro tipo de procesos que nada que ver, pero se da mucho en el tema de las sucesiones. En las sucesiones, cuando hay que hacer lo que se denomina la evaluación de los bienes, hay que hacer el proceso de evaluación de bienes para después adjudicarlo a los herederos, hay que designar un perito tasador que diga cuánto vale cada bien. Pero claro, la tasación no es una fórmula matemática. Yo no conozco a peritos tasadores que muchas veces usted va a hacer evaluar una propiedad y se encuentra con situaciones en las cuales una persona le dijo que vale tanto y otra le dice que vale la mitad. Yo me encontré con situaciones de ese tipo. Entonces, ¿cuánto vale algo? ¿Cuánto es la evaluación de algo? Entonces, el mismo Código Procesal prevé que si las partes impugnan la evaluación, las partes impugnan la cotización que dio el perito tasador, el juez tiene que llamar a una audiencia a los fines de escuchar a las partes, escuchar al perito tasador, inclusive designar a otro nuevo perito tasador, no en desmedro del que ya designó. El que ya designó va a cobrar su honorario,
pero para escuchar una tercera opinión, porque obviamente puede no entender exactamente cuáles han sido los criterios evaluatorios en cada caso, y a lo mejor cualquiera de las partes puede tener razón, ¿se entiende? Pero en todos esos casos los jueces tienen facultades para hacer esto, ¿sí? Y lo pueden hacer, y concluyo con respecto a esta cuestión, lo pueden hacer en el momento que se presenta el dictamen pericial, que es lo menos habitual. Es muy raro que el juez, cuando se presenta la pericia, dé una opinión o pida algo con respecto a la pericia. Es muy raro. Pero sí al momento de la sentencia. ¿Por qué? Porque en el momento de la sentencia es cuando el juez la tiene que evaluar a la prueba. Y es ahí donde él advierte eventualmente cuáles son los elementos de prueba que son sobreabundantes, son contradictorios y que por lo tanto necesitan ser aclarados, ¿sí? Entonces, es posible que eventualmente esa situación se dé, ¿sí? Perfecto, gracias, Gabriel. ¿Ya? No, por nada, por nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a estos temas vinculados a la presentación del dictamen, a la impugnación del dictamen, a la valoración de la prueba por parte del juez al momento de la sentencia. Por supuesto que, insisto también con esto, y esto viene a colación también de lo que charlábamos antes, si bien la pericia no va a ser nula, una pericia no tan bien fundada tendrá menor valor convictivo que una pericia mejor fundada. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ya no será un problema de nulidad o no de la pericia, será un problema de valor convictivo. Una pericia que esté mejor fundada será más convictiva que una que no esté mejor fundada. Y eventualmente una pericia que esté mejor fundada podrá merecer por parte del juez una mejor retribución al momento regular honorario que una pericia que no esté tan bien fundada, ¿sí? O que sea más o menos determinante para la suerte del pleito. ¿Estamos? Pero ya acá no estamos hablando de nulidad de la pericia o de derecho del perito no a cobrar los honorarios, sino simplemente estaríamos hablando de eventualmente una mejor o menor retribución del perito, una mayor o menor o mayor valor convictivo de parte de la pericia. Nada más que esto que al perito le afecta, digamos, en menor medida, no tan gravemente. Tengo una pregunta o un planteo. Sí, Mauro. Acá hay un abogado que muchas veces trabaja con demandas laborales y a veces trabaja con gente del campo, personas que hacen demanda que son mercados Son rurales. trabajadores agrarios. Sí. Y una de las formas de redactar que tiene siempre habla de expuestos a traqueteos, sacudones y vibraciones referido a la maquinaria rural, fundamentalmente. Entonces, muchas veces, en esa pedido de pericia, es que yo evalúe el perito que le toca, evalúe esos traqueteos, sacudones y vibraciones. Para lo cual, para hacerlo con base sólida, hay que hacer una evaluación primaria y después una medición de esas vibraciones, que bueno, yo a veces las planteo como que si no las puedo hacer, solamente puedo emitir una opinión sobre una evaluación visual. Entonces, un poco también a lo que habíamos hablado en las otras clases, es, en el escrito, digamos, pongo que necesito eso y las partes me lo tienen que proveer, lo dejo planteado y si nadie me dice nada, lo hago sin ese instrumento. ¿Cómo sería ahí? O lo solicito y si nadie dice nada, o nadie me lo da, lo hago con lo que tengo. Mirá, yo creo que, entiendo la pregunta, yo creo que tenés ambas posibilidades. Una posibilidad es decir, mirá, yo para poder contestar este punto de pericia necesito estos elementos o estos. Claro, si no, yo también pongo, si no los tengo, voy a emitir una opinión cualitativa. Está muy bien, por eso te digo, una posibilidad es que vos lo requieras y que digas, bueno, si no puedo contestar, porque a lo mejor vos podés decir, yo no puedo contestar ese punto de pericia porque no puedo contestar asertivamente lo que me están preguntando si no tengo esto, ¿sí? Como también tenés opción B, de decir, bueno, miren, tienen que darme estos elementos, si no me dan estos elementos, yo puedo eventualmente contestar en una cuestión conjetural, una cuestión hipotética, como abriendo, entre comillas, disculpame el término, abriendo el paraguas, de que, bueno, le voy a contestar esto. Podés hacerlo también y es válido que lo hagas. Vale, Obviamente, pregunta.
Obviamente, no, es válido que lo haga. Obviamente el juez al momento de la sentencia no puede valorar de la misma manera tu respuesta. Si tuviste los elementos para hacer la medición y lo mediste técnicamente, a dar una mera opinión, ¿no? Es decir, bueno, en esta situación, como pasa muchas veces, ¿no? Bueno, dígame, el actor estaba sometido a esfuerzo constante por esto, y mire, no sé, era personal de maestranza, yo trabajaba en una casa de electrodomésticos, yo no sé si bajaba o subía electrodoméstico al momento que tenía que, pero bueno, si lo hubiera hecho, podría eventualmente, de acuerdo a los pesos de... Ahora, es una cuestión meramente conjetural, después el juez tendrá que evaluarlo con otro medio de prueba más. Ahora, claramente, insisto con esto, no es igual el valor convictivo que tiene decir esto es así porque lo medí y me da de tal manera, a decir esto podría eventualmente llegar así porque de acuerdo al uso normal y ordinario de las cosas pasa esto. Y puede darse como no. ¿Se entiende en esta situación? Es una cuestión Después también de... otra pregunta que es bastante frecuente, que creo yo que está mal formulada, quizás no, es que los abogados preguntan que yo determine si bajo tales circunstancias cuál es el daño a la salud de la persona. Entonces yo cuando involucran a las personas y no el puesto de trabajo, respondo que las incumbencias de los ingenieros especialistas se dedican a las condiciones y medio ambiente de trabajo, no a emitir dictamen sobre la persona, que no es de mi incumbencia. Es correcto y es un error frecuente de los abogados que hagamos esa pregunta. O sea, si de acuerdo a las posiciones, papá, esto podría haber ocasionó daño en el trabajador. ¿Qué sé yo? Puedo hablar del puesto de trabajo, pero no puedo hablar de la persona, como vos bien decís, no es de mi incumbencia. No, está perfecto. Y acá, digamos, en Rosario yo me encuentro permanentemente con ese tipo de respuesta de parte de los peritos en higiene y seguridad. O sea, yo puedo hablar de esto, de este tema no lo puedo hacer, no lo puedo hablar, y es perfectamente válido. Se encuadra dentro también de lo que les decía yo antes, en el sentido de que no tengan miedo de decir, esto no lo puedo contestar porque no es mi área de incumbencia. Y no hay problema con respecto a eso, o no lo puedo contestar porque no me dieron los elementos para poderlo contestar, no tengo los elementos para poderlo eventualmente evacuar los puntos periciales o este punto pericial puntualmente. Sí, Escalante, un poco volviendo ahí al tema ese de los elementos. Bueno, pero también es responsabilidad del perito, en el caso que corresponda, digamos, pedir adelanto de gasto para, digamos, poder, digamos, disponer de los elementos de medición, en el caso que no los tenga el mismo matriculado. Digamos, los elementos pueden ser propios o rentados, pero uno no puede, digamos, justificar no tener los elementos si uno nos pidió, por ejemplo, un adelanto de gasto. Entiendo, así. No, es correcto, pero si bien esto coincido totalmente con vos, Rafael, pero a lo que yo me refería es que hay casos en los cuales se le preguntan a los peritos cosas que el perito no puede contestar, no es del área de la incumbencia del perito. Por lo tanto, el perito, más allá de que tenga los elementos o no, no puede contestarlo porque no es de su experticia. Y otro tema también es que, bueno, hay veces que obviamente yo no puedo decir que no puedo hacer la pericia porque no tengo los elementos propios de mi labor profesional, porque para que se anotó en la lista y para que es perito. Es como que el abogado que diga, mire, no tengo máquina de escribir y no tengo papel y no tengo esto, vamos, bueno, dedíquese a otra cosa, porque si no tiene mínimamente eso, difícilmente va a poder llevar adelante su tarea. Pero... Claro, que generalmente hay cuestiones muy particulares y de elementos muy onerosos que podrían ser la excepción. Pero yo tengo bastante instrumental. Una de las demandas más frecuentes laborales es de ruido, la hipoacusia inducida por ruido. Eso sí lo tengo y otras cosas, pero bueno, hay otros elementos que no son tan frecuentes. Y bueno, una persona que está intoxicada con plomo. Y acá si yo tengo que buscar a alguien, tengo que buscarlo en Buenos Aires, que tiene eso. Instrumento, o Rosario con suerte. Está bien, no es pero tan bueno, frecuente, pero bueno, pero hablamos bueno, de cosas infrecuentes. Está bien, pero es un caso que a lo mejor ameritaría, en el ejemplo que vos me estás planteando, la posibilidad que vos digas, bueno, mire, yo para poder evacuar este punto de pericia necesito tal estudio. Por lo tanto, las partes me lo tienen que proveer. Y ya es algo que a lo mejor excede de la tarea normal y habitual que vos tenés que realizar como perito. Y por lo tanto, si las partes no te la aportan, el problema de las partes, por lo tanto,
vos te tendrás que limitar y decir, mire, no lo puedo contestar porque no puedo hacer, no Sí, se me estos proveyó. 6, 7 años no me ha pasado nunca y además, y de medio de los abogados tampoco tienen un conocimiento tan detallado de las cosas para que te digan algo tan específico, excepto que estén asesorados por Sí, sí. profesionales. Sí, normalmente cuando los abogados preguntamos bien es porque tenemos un delegado técnico de la especialidad, porque si no generalmente preguntamos en medio para la mona, preguntamos. O sea, preguntamos medio a la marchanta. Pero en general, si están bien formuladas las preguntas, porque tenemos un buen asesoramiento técnico, te podés encontrar con esta situación. Pero de todas maneras, también el delegado técnico te ayuda, digo también al perito oficial, porque el delegado técnico sabe de lo que el perito oficial necesita. O sea, yo me he encontrado situaciones donde el delegado técnico me ha dicho, no, mirá, este adelanto de gato que está viendo el perito está bien, porque tiene que hacer esto y aquello, si no, no te lo va a poder contestar. O sea, si no se lo querés pagar, no se lo pague, pero tampoco le podemos exigir que te lo conteste, y si se lo paga, tenemos mejor respuesta en este punto. Pero, bueno, yendo un poco a la pregunta de Rafael, dependerá el caso, Rafael, en esto no, pero a lo que yo voy es que normalmente noto en los peritos como una especie como de, tengo que contestar, y me tengo que estar ocupando yo de buscar esto y buscar lo otro. A ver, la tarea investigativa del perito está dentro del marco de los puntos de pericia que le solicitaron y los elementos con los cuales cuenta para hacer el acto pericial, cuya provisión, salvo lo que sea instrumental propio de la tarea del perito, se lo tienen que proveer las partes. O sea, yo a un perito contador no le puedo decir que me evalúe los libros de sueldo y jornales si no le doy los libros de sueldo y jornales. Es simple. Entonces, el perito me va a pedir los libros de sueldo y jornales. Si no se los doy, el perito que va a contestar, mire, la verdad que no puedo contestar este punto de pericia porque no me dieron los libros de sueldo y jornales. Ahora, ¿quién se los tenía que dar? El actor. ¿No se lo dio? Bueno, se presume en contra del actor. O sea, no es que eso tampoco sea neutro. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, no es que porque ustedes no pudieron contestar ese punto de pericia la cosa queda... No, no, no. La ley le da un efecto a esto y al abogado le sirve eventualmente esa contestación del perito. A veces los peritos me llaman desesperados porque dicen, doctor, este punto no lo puedo contestar por esto, y porque la otra parte no me da. Fenómeno, infórmemelo así. A mí me sirve que usted me informe que la otra parte no le quiere dar la documentación porque es una presunción a favor mía. Pero yo no le voy a poder contestar el punto de pericia. Bueno, pero no me lo puede contestar no por una razón imputable a usted. Usted no lo puede contestar sencillamente porque la otra parte no le da los elementos. Fenómeno, dígalo. Usted va a tener derecho a cobrar su honorario porque la tarea la hizo y se termina su responsabilidad ahí. En todo caso, será el juez, si quiere que usted lo conteste, que va a ordenar compulsivamente a la otra parte que le traiga los libros. Pero no es problema del perito esto. Tampoco quiero decir que el perito no tiene que hacer nada. Lo que quiero decir es que cada cosa en su justo punto, porque si no... Pero a lo que les remarco es que no es el perito que se tiene que estar preocupando de conseguir todos los elementos para poder hacer el informe pericial. Son las partes también las que tienen que colaborar para que la realización del acto pericial llegue a buen puerto, porque en definitiva es interés de la parte que lo propuso la prueba, ese punto. ¿Sí? Bueno, no sé si con esto contesto su pregunta, Rafael, o me voy por las ramas, porque a veces cuando empiezo a contestarme, está muteado. No, porque hay algunos temas muy específicos que aparte, digamos, de los conocimientos que puede tener el perito o no, hay ciertas mediciones que las tienen que hacer entes oficiales, porque el ente oficial es el que tiene la autoridad de decir, no sé, si uno está hablando de contaminación, por ejemplo, de aceite de PCB, de un aceite de un transformador, no lo puedo llevar a cualquier laboratorio, lo tiene que ser un laboratorio, digamos, que esté claro, que esté avalado, digamos, por el ministerio. Entonces, yo ahí tengo que, obviamente, solicitar que se proceda, digamos, a hacer ese análisis. Obviamente, correrán los costos, digamos, por las partes, pero yo necesito ese estudio, digamos, no lo puedo hacer yo el estudio. Entiendo. Sí, cada tarea, aparte son tantas las especialidades que hay con respecto no solamente a la ingeniería, sino medicina o en otras áreas de conocimiento que sin lugar a dudas cada una tiene su particularidad y es muy difícil dar una respuesta genérica para todo, ¿no? Inclusive, bueno, culmino acá y después vamos al otro tema, aunque en realidad más que desarrollarlo lo vamos a presentar, pero muchas veces se me presentan problemas con los peritos psicólogos, porque los peritos psicólogos, por ejemplo, el tema de la entrevista, cuando uno tiene que fijar fecha de pericia, claro,
la tarea del perito psicólogo está muy enfrascada en la entrevista personal e íntima con la persona a la cual tiene que... Entonces, claro, si usted tiene 2 delegados técnicos que están presenciando el acto, se desvirtúa la naturaleza de. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para compatibilizar el derecho a controlar el medio de prueba por una parte con la naturaleza propia de la actividad que tiene que cumplir el perito en ese momento? Entonces hay casos que hay cierta especificidad que requiere de ciertas adaptaciones de la norma, de la interpretación de la norma, para que la pericia tenga un sentido eficaz, porque si no, no se puede llevar a cabo. Bueno, en realidad quería avanzar, pero lo vamos a hacer el día jueves, pero dejo planteado el tema porque no lo vamos ni siquiera a poder desarrollar mínimamente hoy, que es el tema de los honorarios profesionales. El consabido tema de los honorarios profesionales, tema que le vamos a dedicar una clase completa. Pero bueno, sepan, a modo de anticipo, que desde el momento en que el perito presenta el dictamen pericial, como concluye su labor pericial, termina su labor pericial, tiene derecho a pedir la regulación de sus honorarios profesionales. ¿Sí? Tiene derecho a pedir la regulación de sus honorarios profesionales. El tema de los honorarios profesionales de los peritos tiene varias cuestiones que traen algunas controversias y problemas. ¿Sí? Uno, y lo más importante, bueno, ¿y cuándo tiene derecho el perito a que le regulen los honorarios y a cobrar los honorarios profesionales? ¿Sí? Porque una cosa es que le regulen el honorario y otra cosa es cobrarlo, ¿no? ¿Desde cuándo tengo derecho a que me regulen los honorarios profesionales? ¿Cuándo los puedo cobrar? ¿A quién se los tengo que cobrar? ¿Se los puedo cobrar al que ganó, al que perdió, a cualquiera de las dos partes? ¿Sí? ¿Cuánto es el monto de los honorarios que me tienen que regular? ¿Cuál es el número que corresponde a una regulación de honorarios profesionales del perito? ¿Cuál es la tabla que se utiliza a los fines de poder establecer la regulación de los honorarios del perito? Si me regulan los honorarios, ahí me dice Analía que justo está en ese tema de honorario. Bueno, si me regulan los honorarios, esa regulación de honorarios, ¿cuándo queda firme? ¿Cuándo ya es definitiva? ¿Cuándo la puedo salir efectivamente a cobrar? Porque, bueno, está bien, me reguló el juez, pero esto tengo que notificar a las partes, y si la notifico a las partes y alguno lo impugna, porque no está de acuerdo con la regulación, ¿cómo sigue el procedimiento? ¿Qué tengo que hacer? Si una de las partes viene y dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que le regularon a Ignacio Marini en concepto de honorarios profesionales, el señor juez pido que revoque esa regulación y la morigere. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo contesto? ¿Tengo que contratar a un abogado para que me lo haga, no me lo haga? Y cuando queda firme la regulación, ¿cómo hago para cobrarlo? O sea, si yo lo llamo al deudor para que me pague y no me paga, bueno, ¿cómo tengo que hacer? ¿Tengo que llamar a un abogado? ¿El abogado cómo ejecuta los honorarios? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de todo eso, que en realidad funciona a modo de presentación de temas, porque ya son las 7:30, no quiero agobiarlos, pero bueno, acá todos están preguntando. Siempre les tengo que decir, estimados peritos o aspirantes, que todo el mundo me dice lo mismo. Hubiéramos empezado por ahí, profe. El martes pasado teníamos que haber empezado por el tema de honorario, después seguía por el resto. Pero bueno, les prometo que le vamos a dedicar toda la clase que viene, las 2 horitas completas y más si es necesario, al tema de honorario. Pero es un tema complejo y les anticipo por qué. Primero porque el perito termina su trabajo en el medio de una etapa de juicio que es la prueba. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije, bueno, un juicio tiene una etapa que es la afirmación y negación, la etapa de la prueba y la etapa de la sentencia? Bueno, el perito llega en la mitad y se va en la mitad del juicio. Con lo cual, cuando se va, no sabemos todavía cuánto es el monto del asunto, cuánto es lo que va a condenar el juez en la sentencia, no tenemos... Entonces, ¿el perito tiene derecho a que le regulen sus honorarios profesionales cuando se va? Sí, el Código Procesal dice que sí. El Código Procesal dice que efectivamente el perito, una vez terminada su labor, tiene derecho a que el juez le regulen los honorarios profesionales. Pero claro, como el juez todavía no tiene monto del asunto, no hay monto definitivo del asunto, porque el juez no sabe si le va a dar la razón al actor o al demandado, y eventualmente si se la diera, por qué monto lo va a hacer. Y los honorarios profesionales de los peritos van o cabalgan, a mi modo de ver, equivocadamente, lo vamos a ver la clase pasada, pero cabalgan sobre el monto de los honorarios de los abogados. Y los montos de los honorarios de los abogados cabalgan sobre el monto, la cuantía del asunto. Resulta ser que sí, el perito tiene derecho a que le regulen los honorarios, pero todavía el juez no sabe cuánto es el monto del asunto, y por lo tanto, como no sabe cuánto es el monto del asunto, no puede regular. Y entonces le meten una suerte de oportunamente. Le dicen, bueno, el pedido de regulación oportunamente.
¿Y oportunamente cuándo? Y cuando termine el juicio y yo les regule. Pero a lo mejor el juicio, señor juez, dura 5 años más, o 4 años más, o 3 años más, y yo voy a estar dando vuelta con mi regulación de honorario. ¿Cuándo? ¿Sí? Y a su vez, bueno, está bien, es un porcentaje del honorario del abogado, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es ese porcentaje? ¿Está tabulado, no está tabulado? ¿Me tengo que regir por la ley de aranceles de mi colegio? ¿O hay otra tabla, tal fin? Bueno, les prometo que vamos a hablar de todos estos temas que son complejos, pero que tienen que saberlos para saber defender sus honorarios, básicamente, el jueves que viene, si todo anda bien. No se preocupe, de la clase que viene va a haber, depende si me anoto o no. Sí, Analia, te va a anotar, te va a ir bien con el tema de los honorarios, no te das problema. Pero bueno, vamos a tratar todos estos temas el día jueves que viene, Dios mediante. ¿Sí? Mariela, yo culminaría acá para respetar nuestros horarios y retomamos el jueves que viene. Con la advertencia previa de que tendríamos, justamente hablando del tema de honorarios, vamos a tener una primera parte de parte del colegio, justamente informándolos también con respecto a esta situación. Tengo entendido, Mariela, ¿no? Sí. Va a iniciar el encuentro Lucas, de la oficina técnica del colegio, Lucas Romero, explicando un poco cómo se liquidan los expedientes, cómo se visa una pericia, que bueno, le adelanto que es sin costo el visado, sino que la idea, bueno, es que se genere una trazabilidad entre todas las pericias que realizan los matriculados, que haya un resguardo de ese trabajo, así que bueno, pero Lucas se lo va a explicar bien y le va a hacer en modo de ejemplo, le va a pasar un expediente desde los servicios online del colegio, etc. Así que bueno, hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves, nos estamos viendo. Hasta el jueves. Buenas noches. Hasta el jueves, gracias. Chao. Hasta los jueves. Gracias.